Habían pasado muchos años desde el torneo del poder. Muy pocos de nuestros amigos quedaron con vida. Entre ellos, Vegeta, quien se había convertido en dios de la destrucción. Goku, que había trascendido en un ser con gran longevidad gracias a dominar el Ultra Instinto. Piccolo por ser parcialmente inmortal. Y los androides 17 y 18. Cada uno de ellos recorrería su propio camino. Vegeta estaría en su nuevo planeta, el que anteriormente era el planeta de Bills. De pronto, Whis lo llamaría por una advertencia. Señor Vegeta, tengo malas noticias, diría Whis. ¿Y ahora qué? Preguntaría Vegeta algo de mal humor. Parece que alguien está intentando robar la perla de la realidad, diría Whis. No puedes estar hablando en serio, diría Vegeta aterrado. Así es, deberíamos ir hasta allí, diría Whis. Whis y Vegeta emprenderían viaje hasta la perla de la realidad, una perla que contenía la existencia de los 12 universos. De destruirse, los universos desaparecerían por completo. No entiendo por qué existe esa estúpida perla, diría Vegeta. Porque sostiene la realidad, eso es lo que nos da identidad, diría Whis. Identidad, ¿cómo no? Contestaría Vegeta. Vegeta y Whis llegarían al templo donde se escondía la perla de la realidad. Allí estaba Camber, el Saiyajin maligno. Trataba de hacerse con la perla de la realidad, pero ésta lo rechazaba. Enviaba gran cantidad de energía hacia él que le hacía imposible que pudiese avanzar. No lo entiendo. ¿Acaso es estúpido? diría Vegeta. Vegeta se acercaría hacia Camber, pero la energía de la perla lo rechazaba. Entonces Vegeta decide atacarlo con varios rayos de ki, pero Camber los resistía. ¡Vegeta!, diría Goku al llegar. ¡Kakaroto! ¿Qué haces aquí?, preguntaría Vegeta. Vine por Camber. Ese desgraciado está intentando acabar con la realidad, diría Goku. Vaya, veo que está al tanto de la perla de la realidad, diría Whis. ¿Qué perla?, preguntaría Goku. ¡Kakaroto, eres un idiota!, diría Vegeta al señalar la perla de la realidad. Esa perla controla la realidad. Si la destruye, todos desapareceremos. Eso no está nada bien, diría Goku. Goku usaría el Ultra Instinto y Vegeta el Super Saiyajin Blue con la energía de Hakai a su alrededor. Ambos atacarían con todo a Camber, pero este se resistía. Camber lograba soportar los ataques de Goku y Vegeta, y además de la energía de la perla de la realidad. ¡No puede ser! ¡Ese tipo es un demonio!, diría Vegeta furioso. Vegeta dejaría de atacar y decidiría usar otra herramienta. Dije que no lo voy a usar a no ser que fuera necesario, pero este es el momento, diría Vegeta. ¡Hakai! El cuerpo de Camber se rodearía de energía de Hakai, pero la energía maligna de él lo rechazaría. ¡No es cierto!, diría Vegeta desconcertado. Al parecer, esa energía negativa puede rechazar al Hakai, diría Whis. ¡No te quedes ahí! Si destruye la perla, tú también desaparecerás, diría Goku. Aunque no lo crea, ni aunque mi vida dependiera de ello, tengo permitido interferir, diría Whis. ¡Estúpido protocolo de Los Ángeles!, diría Vegeta. Camber se desesperaría por no poder llegar a la perla, así que abandonaría su esfuerzo. Se giraría para enfrentarse a Goku y Vegeta. No importa lo que hagan, no podrán derrotarme, diría Camber. Eso ya lo veremos, diría Goku. Goku se lanzaría con todo hacia Camber, luego lo seguiría Vegeta. Ambos atacarían con todas sus fuerzas, pero no lograrían hacerle el más mínimo daño. ¡No es posible! ¿Desde cuándo un Saiyajin es tan fuerte?, diría Vegeta. Camber ha recurrido a muchos recursos para explotar su poder. Por eso tiene energía negativa que lo tortura, diría Goku. ¡Cierren la boca!, diría Camber furioso al lanzar 2 rayos de ki. Ambos ataques impactarían en ellos lanzándolos varios metros lejos. ¡No me importa cómo lo haré! ¡Destruiré la perla sea como sea!, diría Camber. Camber forzaría su ki al máximo demostrando un poder devastador. ¡Vegeta! ¡Tenemos que fusionarnos! ¡No tenemos otra opción!, diría Goku. ¡Estás loco! Soy un dios de la destrucción. No podría fusionarme contigo porque sigues siendo un mortal, diría Vegeta. ¡Vegeta! No es momento para esto, diría Goku. El señor Vegeta tiene razón, diría Whis. La fusión de un dios y un mortal debilitaría los poderes de ambos. Quedaría un único ser más débil que cada uno de ustedes por separado. Camber llegaría a Vegeta con una poderosa patada y luego se lanzaría hacia Goku con un golpe de su codo. Ambos quedarían inhabilitados por un momento. Luego Camber intentaría de nuevo acercarse a la perla, pero este lo rechazaría de nuevo. Vegeta en ese momento comenzaría a preparar su Gallic Ho, mientras Goku su Kamehameha. Camber se giraría en el momento justo. Comenzaría a resistir ambos ataques, pero la presión era realmente fuerte. Aún así, Camber tendría una idea.
Con gran esfuerzo lograría desviar los ataques hacia la perla. ¡No es cierto!, diría Goku aterrado. La perla intentaba resistir el ataque de ambos, aunque los dos lo hayan detenido ya era demasiado tarde. La perla explotaría en miles de pedazos y Camber huiría de allí. ¿Y ahora qué?, diría Vegeta. Nada. Diría Whis. ¿Cómo que nada?, diría Goku. Nada. ¿Todo se acabó?, diría Whis sin mayor expresión. A lo lejos se vería cómo la realidad poco a poco comenzaba a desmaterializarse, pero Goku no lo aceptaría. Así que iría hacia la perla que estaba hecha a pedazos y trataría de repararla. Juntaría algunos trozos y trataría de ensamblarla, pero no tendría suerte. Vegeta también tomaría algunos trozos y trataría de ayudar, pero era imposible. De pronto Goku y Vegeta verían cómo Whis desaparecería. La destrucción llegaría a ellos. Verían cómo sus manos y pies desaparecerían poco a poco hasta no quedar nada de nada. Los 12 universos dejarían de existir. Incluso Zeno-sama y los demás ángeles. Todo se había perdido. ¿Qué es esto?, se preguntaría Goku al notarse en la montaña de los 5 picos. ¿Goku, sucede algo?, preguntaría a su abuelo Gohan. ¿Abuelito?, diría Goku desconcertado. Hijo, ¿qué sucede? Te comportas muy extraño, diría Gohan. No puede ser. ¿Estás vivo?, diría Goku asombrado. ¡Abuelito, estás vivo! Goku, parece que hubieras visto un fantasma, diría Gohan. Goku no podría resistirlo y abrazaría a su abuelo. Este comenzaría a llorar de la emoción. Vaya, no sé qué le habrá pasado, pensaría Gohan. Un momento, tengo el cuerpo de un niño, diría Goku al tocarse el cuerpo. Pues así es. ¿Cómo es posible? ¿Acaso regresé al pasado?, diría Goku. Te estás comportando muy extraño. Goku volaría hasta el cielo, dejando a su abuelo Gohan asombrado. ¿Cuándo aprendiste a volar?, preguntaría Gohan desconcertado. No puede ser, estamos en la Tierra, diría Goku al observar hacia todas partes. De verdad regresé al pasado. Luego Goku colocaría la mano dentro de su uniforme. Notaría un trozo de la perla. ¡La perla!, diría Goku. Goku observaría el trozo de la perla con atención. ¿Acaso esto tendrá que ver con todo lo que está pasando?, se preguntaría Goku. Goku regresaría a Tierra, mientras que su abuelo Gohan lo veía aterrado. No puedo creerlo. ¿De verdad puedes volar?, diría Gohan. ¡Claro!, diría Goku. Es cierto, cuando era niño no sabía volar, pensaría Goku. Hijo, ¿cómo aprendiste a volar?, preguntaría el abuelo Gohan. Goku observaría de nuevo el trozo de la perla. Si te lo digo, ¿me creerás?, diría Goku. Goku debería decir toda la verdad a su abuelo. Esperaba a que le creyera, pero el abuelo Gohan no se veía muy convencido. Hijo, ¿qué ocurrencias tienes?, diría el abuelo Gohan. Estoy diciendo la verdad, diría Goku. Claro, por supuesto, diría Gohan. Goku tomaría a Gohan de su ropa y con él realizaría la teletransportación. Ambos llegarían a la casa del maestro Roshi. Pero... diría el maestro Roshi confundido. ¿Gohan? ¿Cómo llegamos hasta aquí?, preguntaría a Gohan. ¿Me crees ahora o no?, preguntaría Goku seriamente. No puede ser cierto, diría Gohan. Oye, tú tienes una esfera del dragón, diría Goku al señalar al maestro Roshi. Supongo que te refieres a esto, diría el maestro Roshi. ¿Cómo sabías que la tenía? Goku, ¿de verdad estabas diciendo la verdad?, diría Gohan. Para demostrártelo te enseñaré una técnica que no debería de saber. Goku atacaría hacia el mar usando el Kamehameha. Ambos ancianos quedarían asombrados ante el gran rayo de energía. ¿Eso es el Kamehameha?, preguntaría Gohan al maestro Roshi. Es como el Kamehameha, pero mucho más poderoso, diría el maestro Roshi asombrado. No puedo creerlo. ¿De verdad decías la verdad?, diría el abuelo. Te lo dije, todo por este trozo de perla, diría Goku al mostrarlo. Entonces es en serio, diría Gohan. ¿De qué tanto están hablando?, preguntaría el maestro Roshi. Goku comenzaría a explicarle todo al maestro Roshi. Aunque la historia parecía increíble, Gohan ahora lo creería por las pruebas que le había dado. Vaya, con que pasaron muchos años, diría el maestro Roshi. ¿Entonces dices que ese trozo de perla conservó tus recuerdos? Y seguramente también parte de mis poderes, diría Goku. Tengo que buscar a Vegeta, de seguro él también pasó por lo mismo. Goku llevaría los dedos a su frente. Estaba listo para viajar, pero observaría a Gohan y al maestro Roshi por un momento. Cuánto lo siento, el destino de ustedes cambiará por completo, diría Goku. Al menos no te mataré al convertirme en un simio gigante. Goku desaparecería de allí. ¿Qué quiso decir con eso?, preguntaría el maestro Roshi. Gohan observaría el cielo. Vería la luna que aún le faltaban varios días para llegar a la luna llena. Nada.
No dijo nada. Diría Gohan apagado. Goku aparecería en un planeta distante. Allí se encontraba Vegeta de pequeño junto con otros soldados de Freezer. Entre ellos estaban Nappa y Raditz, que ya se veía como un adulto. ¿Qué está pasando? Diría Raditz. ¿Acaso eres Kakaroto? Diría Raditz desconcertado. Lo reconocería al instante porque Goku tenía el mismo cabello que Bardock. ¡Vegeta! Llamaría a Goku. Vegeta se mantenía de brazos cruzados. No parecía mostrarse asombrado. No finjas conmigo. De seguro a ti también te pasó lo mismo. Diría Goku. Goku le mostraría el trozo de la perla a Vegeta. Vegeta sacaría un trozo similar. ¡Maldito insecto! No esperaba que también recuperaras tus recuerdos y poderes. Diría Vegeta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Preguntaría a Nappa desconcertado. Vegeta aumentaría su ki sin mucho esfuerzo. Los radares de Raditz y Nappa explotarían. ¿Qué demonios? Diría Raditz. Si no hicieras algo como eso, no te reconocería. Diría Goku entre risas. Kakaroto, hace algunos días que me di cuenta de este fenómeno, pero decidí aguardar a que pasara algo. Diría Vegeta. ¿De qué están hablando? Diría Nappa. Vegeta. Llamaría a Goku seriamente, ya que estaban hablando como si nada ante esos dos Saiyajins. Vegeta saldría volando de allí a una velocidad increíble tanto para Nappa como para Raditz. Luego Goku lo seguiría. Vegeta, ¿qué sucede contigo? Diría Goku. Nada. Esos dos no me importan. Diría Vegeta. Ese no es el asunto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Preguntaría Goku. No hay nada que hacer. Seguiremos nuestras vidas como los seres más poderosos del universo 7. Diría Vegeta. Después de todo, si tenemos los mismos poderes, superamos incluso al mismo Bills. ¿Pero qué pasará con Milk y Bulma? Diría Goku. Nuestros hijos, los asuntos de la Tierra, ¡Freezer! ¡No lo sé! Gritaría Vegeta. No lo sé. Diría Vegeta, pero ahora más calmado. Será mejor que hablemos con Whis. De seguro él lo entenderá. Terminaría de decir Goku seriamente. Goku y Vegeta analizarían la posibilidad de hablar con Whis para solventar la situación, aunque las dudas los obligaban a pensarlo mejor. ¿Qué tal si Bills nos quiere eliminar? Preguntaría a Vegeta. Podría considerarnos peligrosos por la alteración espaciotemporal. Pero Vegeta, ¿tú mismo dijiste que somos más fuertes que Bills? Diría Goku. Bueno, eso creo, pero tenemos cuerpos pequeños. Diría Vegeta. Dudo mucho si podríamos usar nuestros poderes con la misma intensidad de antes. Goku y Vegeta se detendrían. Sabían lo que tenían que hacer. Ambos elevarían su ki al máximo transformándose en Super Saiyajin Blue a pesar de sus pequeños cuerpos. Luego ambos se atacarían mutuamente. Sus puños chocarían entre sí creando un gran estruendo. El suelo bajo ellos se haría pedazos por la expansión de energía. Claramente no es lo mismo que antes. Diría Goku. Me extraña que nuestros cuerpos pudieran soportar este poder. Nuestras condiciones físicas no serían las apropiadas para esto. Diría Vegeta. De todas maneras, creo que superamos el poder de Bills. ¿No lo crees? Preguntaría Goku. No lo sé, pero si no lo superamos de seguro estaremos cerca. Diría Vegeta. Vegeta tomaría un trozo de roca que encontró cerca de sus pies. Lograría desaparecerlo con energía de Hakai. No creo que haya mucho problema después de todo. Diría Vegeta. Goku tomaría a Vegeta. Lograría encontrar el ki de Whis y usaría la teletransportación hacia el planeta del dios de la destrucción. Vaya. ¿Los puedo ayudar en algo? Preguntaría a Whis. Whis quedaría atento a ambos. Notaría que los dos tenían el ki de un dios a pesar de no estar transformados. En especial Vegeta. Goku transmitía energía divina, pero Vegeta era un dios completo y de verdad. Hay algo extraño en ustedes. Diría Whis seriamente. Hola Whis. Saludaría a Goku. Y veo que saben quién soy. Diría Whis atento. Quiero que veas esto para que creas nuestra historia. Diría Goku al mostrarle el trozo de la perla. Whis observaría el trozo de la perla con atención. ¿Qué es eso? Preguntaría a Whis. Pero... Diría Goku desconcertado. ¡Kakaroto, eres un idiota! Diría Vegeta. Deja que lo explique. Vegeta le daría los detalles de su futuro y de cómo terminaron en el pasado bajo esas condiciones. ¡Increíble! Si eso es cierto, significa que no todo desapareció. Diría Whis. ¿A qué te refieres con eso? Preguntaría a Goku. No sé qué tanto les dije en su futuro, pero la perla de la realidad es la realidad en sí misma. Diría Whis. Cada uno de nosotros es el resultado de la energía que transmite la perla de la realidad. Al tomar algunos trozos, sus recuerdos y poderes quedaron en ustedes para poder repararla. Un momento. ¿Dices que está rota? Preguntaría a Vegeta. Nada está roto. Diría Whis. Todo es existencia.
No entiendo. Diría Goku. Si se rompió y está roto, debería estar roto. No, espera. Kakaroto, eres un tonto. Diría Vegeta. Al final, ¿usted es Kakaroto o Goku? Preguntaría Whis. ¿Todos me llaman Goku? Solo Vegeta me dice Kakaroto. Es una larga historia. Diría Goku. Tu nombre siempre fue Kakaroto. Es justo que use el nombre de Saiyajin que te dieron. Diría Vegeta. Vegeta, no es momento para tener una discusión de este tipo. Diría Goku. Bill se mostraría. Acababa de despertar de su siesta. La presencia de Goku y Vegeta no lo dejaba dormir en paz. ¿Qué es todo este escándalo? Preguntaría a Bills mientras bostezaba. Señor Bills, tenemos novedades del futuro. Diría Whis. ¡Del futuro! Diría Bills furioso. No me digan que son viajeros en el tiempo. Eso está totalmente prohibido. No es tan así. Déjeme explicarle. Diría Goku. Bills lanzaría un ataque de ki hacia Goku, pero este lo esquivaría justo a tiempo. Oiga, ¿qué hace? Diría Goku. No puedo permitir que creen nuevas líneas temporales. Eso va en contra de las reglas. Diría Bills seriamente mientras energía de Hakai brotaba alrededor de su cuerpo. Oye, no es necesaria la violencia. Diría Goku mientras se ponía en guardia. ¡A un lado! Diría Vegeta al ponerse frente a Goku. Esto lo manejaremos entre dioses de la destrucción. ¿Dioses de la destrucción? Diría Bills confundido. Vegeta se lanzaría con todo hacia Bills. Llegaría con un golpe de puño, pero Bills sujetaría la mano de Vegeta. Ahora conocerás la destrucción. Diría a Bills. Hakai. El cuerpo de Vegeta se cubriría de energía de destrucción, pero este no se vería afectado. ¡Ya! ¡No es cierto! Diría Bills aterrado. Vegeta explotaría su ki transformándose en Super Saiyajin Blue. Se liberaría del agarre de Bills y lo patearía en el rostro lanzándolo lejos. Como bien sabes, la energía de destrucción no afecta a otros dioses de la destrucción. Diría Vegeta. Vegeta lanzaría una bola de Hakai hacia Bills. Este la sostendría en su mano. ¡No es cierto! Tú nunca podrás ser un dios de la destrucción. Diría Bills. Claro que sí, porque en el futuro fui tanto tu discípulo como el de Whis. Diría Vegeta. Y cuando te retiraste ocupé tu cargo. No lo puedo creer. Diría Bills. Señor Bills, creo que debería escucharlos antes de juzgarlos. Diría Whis. Champa y Vados llegarían de la nada. Oigan, esto no es un cumpleaños. ¡No hay fiesta! Diría Bills. ¡Cierra la boca! Tenemos nuestras razones para venir hasta aquí. Diría Champa de mal humor. Hermana, ¿qué haces aquí? Preguntaría Whis. Sentimos energía divina desconocida y decidimos acudir. Un momento. Si sintieron el ki de estos dos, significa que ya estaban dentro del universo 7. Diría Bills. En efecto, Respondería Vados. ¡Champa! Llamaría a Bills furioso. ¿Qué? ¿Acaso no puedo recorrer otros universos? Preguntaría Champa. No te hagas el tonto conmigo. De seguro buscas de nuevo las superesferas del dragón. Diría Bills. Oiga, no quiero interrumpir, pero tenemos una situación mucho más importante. Diría Goku. Vados observaría con atención la mano de Goku. ¿eso no es un trozo de la perla de la realidad? Preguntaría a Vados. Así es. Diría Whis. ¿Qué significa todo esto? Preguntaría Champa. No puede ser. Ahí va de nuevo. Diría Goku cansado de tener que explicar una y otra vez lo mismo. Goku les contaría a Champa, Bills y Vados su origen, mientras en el medio de la explicación Vegeta lo interrumpiría una y otra vez porque Goku explicaba mal. Bills, de alguna manera todo esto es tu culpa. Diría Champa. Oye, ¿no tienes un universo que controlar? Preguntaría a Bills. No puedo creer que empiecen a pelear de nuevo. Diría Whis de mal humor. Acaban de abrir la boca y solo para agredirse entre ustedes. Diría Vados. Por favor, tenemos que regresar todo a como era antes. Diría Goku. Necesitamos que nos lleven hasta el templo donde está la perla de la realidad. ¿De qué hablas? Eso no lo puedo permitir. Diría Bills. Hacerlo sería destruir nuestra realidad. ¿Nos quieres desaparecer para salvarse ustedes dos? Diría Champa. Eso es muy tonto. Si ellos logran reparar la perla, ambas realidades se fusionarán. Tendríamos todos los mismos recuerdos. Diría Vados. ¿De verdad? Preguntaría Whis. Claro, ya lo pasé una vez. Nunca te lo dije porque no creí que fuera relevante. Diría Vados. ¿De verdad pasó eso? Preguntaría Goku. Whis, ¿podrías hacernos adultos? Esto de tener cuerpos de infantes es algo incómodo. Diría Vegeta. Intentaré usar sus recuerdos para descubrir sus formas adultas. Diría Whis. Whis señalaría con su báculo a Goku y Vegeta y en un instante ambos se convertirían en adultos. Vaya, fue una buena idea, Vegeta. Ya estaba cansado de estar chiquito. Diría Goku. Siempre tengo que ser yo quien use el cerebro. Diría Vegeta.
Goku comenzaría a elevar su poder al máximo, logrando usar el Ultra Instinto. ¡Eso es! Diría Champa asombrado. ¡No puede ser! ¡Ningún mortal ha dominado el Ultra Instinto! Diría Bills. Se los dije, lo aprendí en el torneo del poder. Diría Goku. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue. Aún creo que no tenemos los mismos poderes que antes. Diría Vegeta. Lo siento, solo les di forma adulta. De todas maneras, creo que la recuperación de sus poderes es parcial, aunque con sus recuerdos fue en totalidad. Diría Whis. Bueno, no creo que necesitemos ser más fuertes para reparar la perla. Diría Goku. Kakaroto, ¿no recuerdas que la perla nos rechazaba? Diría Vegeta. Es cierto. Diría Goku. Esa será la parte más difícil. Diría Whis. De todas maneras, tenemos que ir hasta allí. Tenemos que regresar todo a la normalidad. Diría Goku. Es cierto. La secuencia de eventos que nos llevó a nuestro presente se verá alterada. Todo podría acabar en destrucción por Senosama. Diría Vegeta. Oye, ¿no puedes estar hablando en serio? Diría Champa. Señor Champa, recuerde lo que mencionaron del torneo del poder. Diría Vados. Son muy pocos años para subir el nivel de vida de nuestros universos, así que tendremos que confiar en ellos. Diría Bills. Goku, Vegeta y los demás irían hasta el templo donde la perla estaba escondida. No lo entiendo. ¿Por qué nunca hay nadie aquí? Preguntaría Goku. Porque técnicamente nadie sabe de la existencia de la perla. Diría Whis. Eso es cierto. Yo era dios de la destrucción y no lo sabía. Diría Vegeta. Creo que sería prudente designar un guardián para evitar todo este problema. Sería un caos si se vuelve a romper la perla y no hay nadie con trozos de ella para repararla. Diría Goku. Créame que no es buena idea. Diría Vados. ¿De qué hablas? Preguntaría Champa. Nada. Diría Vados. Nuestros amigos llegarían al templo finalmente. Verían la perla a lo lejos. ¿Se ve entera? Diría Goku. Eso no significa nada. Diría Whis. La perla solo es la manifestación de la energía pura condensada en su máxima expresión. En serio, Whis, hablas muy complicado y nunca te entiendo. Diría Goku. Bien, tenemos 2 pedazos. De alguna manera deberemos llevarlos hasta allí. Diría Vegeta. Los trozos de la perla comenzarían a brillar, como si la perla original los estuviera reconociendo. Muy bien, vayamos hasta allí. Diría Goku y se transformaría en Super Saiyajin Blue. Vegeta también usaría la misma transformación. ¿No vas a usar el Ultra Instinto? Preguntaría Vegeta. No, la perla se resistirá. Necesito resistencia y el Ultra Instinto consume demasiada energía. Diría Goku. Ambos volarían a gran velocidad hacia la perla, pero se verían interrumpidos por la presencia de Camber. Este se cruzaría en sus caminos sin dejarlos pasar. ¡Camber! Diría Goku furioso. ¿Cómo es posible que estés aquí en el pasado? Preguntaría Vegeta. Yo también me vi afectado por el fenómeno de la perla. Diría Camber mostrando un trozo de la perla. ¿De dónde sacaste eso? Si no estaba cerca de la perla al momento de destruirla. Diría Goku. Es cierto. Te vimos desaparecer. Diría Vegeta. Porque él tomó ese fragmento mucho antes. Intervendría Vados. ¿De qué hablas? Preguntaría Champa. Cumber fue una vez el guardián de este templo. Diría Vados. Y él destruyó la perla la primera vez. No es cierto. Diría Goku. Mis poderes no han cambiado mucho porque mi existencia data de miles y miles de años. Diría Camber al elevar su ki. Ustedes, soquetes, solo me ayudan a ser más fuerte. Yo que ustedes retrocedería. ¿Para qué? Preguntaría Goku. Es claro. Respondería Camber. Si yo tomaba el fragmento de esa perla que destruyeron, regresaría muy en el pasado. Casi a mi existencia. Pero como lo hicieron ustedes, solo fueron sus miserables años. Ustedes actuaron en escala. No entiendo. Diría Goku. En pocas palabras, el trozo de la perla de Cumber es de la primera destrucción. Diría Vados. Al ustedes conservar sus fragmentos, Cumber regresó con sus recuerdos y poderes a una época no tan lejana a sus inicios. Nada mejor que regresar atrás con los mismos poderes para poder seguir expandiéndolos. Diría Camber al explotar su ki. Ahora todo parecía ir muy mal. Goku y Vegeta estaban frente a Camber, tal y como lo habían vivido hace poco. Supongo que te has vuelto más fuerte y la diferencia es más grande. Diría Goku seriamente. Supones bien. Diría Camber. Vegeta, dame tu trozo de la perla. Pediría Goku. ¿Para qué? Preguntaría Vegeta. Tú confía en mí. Diría Goku. ¿Qué estás planeando? Preguntaría Camber dudoso. Goku tomaría su trozo y el de Vegeta, se teletransportaría hasta Whis y se los daría. Te los encargo. Diría Goku. Bueno. Diría Whis algo confuso. Creo entender su plan. Diría Vados. ¡Ahora, Vegeta! Diría Goku.
Goku y Vegeta se lanzarían con todo hacia Camber, comenzarían a atacarlo pero sin éxito. ¡Kakaroto! ¿Qué pretendes hacer? Diría Vegeta furioso. Goku guiñaría el ojo pero Vegeta no entendería su plan. Goku volvería a lanzarse hacia Camber, pero sin lograr conectar algún ataque. Vegeta lo observaría con atención. No tiene verdaderamente intenciones de atacar. Pensaría Vegeta. ¡Ya lo comprendo! Vegeta se adelantaría y lanzaría varias bolas de ki hacia Camber. Este las rechazaría todas. Goku usaría el Taioken dejando cegado a Camber. En ese momento Goku comenzaría a revisar dentro de la ropa de él, buscando el trozo de la perla. Pero Camber lo sujetaría del cuello y lo apretaría con fuerza. ¿Acaso te gusta tocarme? Preguntaría Camber. ¡Maldición! Diría Goku tratando de liberarse. Goku forzaría su ki al máximo. Incluso usaría el Ultra Instinto, pero no sería suficiente para lograr liberarse. Vegeta lanzaría una lluvia de bolas de ki hacia la espalda de Camber, pero este tensaría sus músculos soportando los ataques. ¡No es posible! ¡Este sujeto es demasiado resistente! Diría Vegeta. ¿Acaso pretendías buscar algo? Preguntaría Camber al darse cuenta de las intenciones de Goku. Camber lanzaría a Goku a gran velocidad haciéndolo chocar contra Vegeta. Si buscas mi trozo de la perla, jamás lo encontrarás. Diría Camber. Pero tiene que estar contigo. De lo contrario, jamás regresarás con tus recuerdos y poderes. Diría Goku. Esa es la mejor parte. Diría Camber al tocarse la panza. ¿Crees que podrás sacarlo de aquí? ¡Cielos, qué asco! Diría Goku. Bueno, Cumber también pensó en eso. Diría Vados. No importa lo que hagan. Incluso cuando regrese en el pasado con mis recuerdos y poderes, lo haré con este trozo de la perla. Diría Camber. Regresen el tiempo cuantas veces quieran. Yo me haré más fuerte en cada retroceso. Kakaroto, no tenemos nuestros trozos de la perla. Eso significa... Diría Vegeta. Que si lo hacemos ahora regresaremos todo atrás. Y Camber renacerá con sus recuerdos y poderes muy en el pasado. Diría Goku. Y yo lo recordaría. Diría Vados. Tú no puedes interferir. Eres un ángel. Diría Camber al señalarla. Renaceremos con nuestros recuerdos y poderes. Pero solo tenemos días en esta vida. Diría Goku. Pero al retroceder no nombraría a Cumber como guardián. Diría Vados. Espera, ¿tú lo elegiste? Diría Champa desconcertado. Hermana, qué irresponsable. Diría Whis. Cosas que pasan. Diría Vados. Goku observaría la perla y sonreiría. Vegeta, tenemos que destruirla. Diría Goku. Así es. Diría Vegeta. No puede ser. Si la destruyen regresaré demasiado atrás y ellos solo recordarán todo. Pensaría Camber aterrado. Goku y Vegeta elevarían su ki al máximo. Cada uno lanzaría su mejor ataque hacia la perla, pero Camber se colocaría en medio para resistirlo. Esos desgraciados tenían que quedarse con los trozos de la perla. Pensaría Camber. ¡Vamos, Vegeta! Diría Goku. ¡No me digas lo que tengo que hacer, insecto! Respondería Vegeta. Camber lograría soportar el ataque ya que era demasiado fuerte. ¡Gusanos asquerosos! No importa lo que hagan, jamás podrán vencerme. Diría Camber. Camber rechazaría el ataque y luego llegaría a Goku y Vegeta como torpedo, conectando un poderoso golpe de puño en cada uno. Ambos toserían sangre y quedarían realmente adoloridos. Creo que tendré que buscar otros conejillos de indias. Ustedes ya no me sirven. Diría Camber. Camber se lanzaría con todo hacia Goku y Vegeta y los comenzaría a atacar salvajemente. Hermana, si me quedo con estos trozos de la perla, ¿lo recordaré todo cuando se destruya? Preguntaría Whis. Así es. Yo lo recordaré de todas formas porque ya fui atacada la primera vez. Diría Vados. Señor Bills. Diría Whis al darle un trozo a Bills. ¡Demonios! Tendré que vivir todo de nuevo. Diría Bills. Pero recuerde, será mucho más fuerte. Diría Whis. Como sea. Diría Bills. Oye, ven a darme una mano. Diría Bills a Champa. ¿De qué estás hablando? Preguntaría Champa desconcertado. Sabes a lo que me refiero. Diría Bills al acercarse a la perla. No puede ser. Tienes que estar bromeando. Diría Champa. Es la única manera, ya que ni ustedes pueden ganarle. Diría Vados. Pero si lo hacemos, Camber renacerá con sus recuerdos y poderes miles de años atrás. Será muy peligroso. Diría Bills. Ahí es donde entro yo. No puedo luchar con él, pero sí encerrarlo cuando decida nombrarlo guardián. Diría Vados. Yo no quiero recordar nada de eso. Diría Champa. Pues no lo hagas. Diría Bills al guardarse el trozo de la perla. Bills y Champa irían con todo hacia la perla. En el momento en que ésta comenzaría a rechazarlos,
Ambos lanzarían un poderoso ataque de ki para destruirla, pero no sería suficiente. El campo de energía lograba rechazar el ataque. Camber se daría cuenta de esto y trataría de evitarlo. Aún así, Goku y Vegeta se colocarían en su camino evitando que eso pase. ¡Rápido!, diría Goku. Goku usaría el Taioken cegando por un momento a Camber. Eso le daría algo de tiempo. Tenemos que usar el Hakai, diría Bills. Bills y Champa usarían un rayo de Hakai logrando crear una apertura. Luego de hacerlo, Bills lanzaría un ataque de ki directo hacia la perla. Esta sería destruida en un momento. ¡No!, diría Camber aterrado. Champa iría hacia los trozos de la perla y tomaría una. ¿Qué haces? Preguntaría a Bills. Vas a renacer con tus recuerdos y poderes. No dejaré que te hagas más fuerte que yo. Diría Champa. Todo comenzaría a desintegrarse poco a poco. Los últimos que lo verían todo serían Champa y Bills. Luego vemos a Goku en el planeta Vegeta. Estaba a punto de ser enviado a la Tierra. Este saldría de su cápsula recordándolo todo. Vaya, me hice chiquito de nuevo, diría Goku. Kakaroto. Diría Guinea asombrada. Kakaroto, ¿qué sucede contigo? Preguntaría Bardock. Ah, nada. Luego les explico. Diría Goku. Goku llevaría los dedos a su frente. Estaría buscando el ki de Whis. Solo les pido que se cuiden. Yo estaré bien. Volveré pronto. Diría Goku. Goku usaría la teletransportación. Llegaría al planeta de Bills. Cielos, eso estuvo cerca. Diría Goku. Kakaroto, te demoraste. Diría Vegeta, pero este era adulto. ¡Vegeta! Diría Goku asombrado. No es justo, tú sí puedes ser grande. El señor Vegeta recuperó sus recuerdos y poderes hace 2 años, y lo regresé a su forma adulta. Diría Whis. Venga un momento que lo haré con usted. Whis señalaría a Goku con su báculo y lo convertiría en un adulto. Genial, así está mucho mejor. Diría Goku. Goku observaría con atención a Vegeta. Se daría cuenta de la diferencia. Vegeta, te has vuelto muy fuerte. Diría Goku asombrado. Pasaron 2 años, insecto. Los he aprovechado muy bien. Diría Vegeta. Usted también, señor Bills. ¿Puedo decir que es más fuerte que nosotros? Diría Goku. Los dioses somos seres con miles y miles de años. Créeme que no fue mala idea hacerlo. Diría Bills. Aunque eso no cambia en nada mi tarea como dios de la destrucción. Whis le daría el aviso a Vados. Ella llegaría junto a Champa. Señor Goku, solo faltaba usted. Diría Vados. Vaya, veo que todos lo recuerdan. Diría Goku. Señor Champa, usted también se ve muy fuerte. Eso es porque también renací con mis recuerdos y poderes. Diría Champa. Y soy más fuerte que Bills. ¡Cierra la boca! Diría Bills furioso. ¡Oblígame! Diría Champa molesto. Señores, no es momento de pelear. Diría Whis. ¿Ahora qué haremos? Necesitamos saber si podemos regresar todo a la normalidad. Diría Goku. Whis y Vados se observarían entre ellos. Creo que no se podrá. Diría Whis. Aunque coloquen todos los trozos de la perla, todo será lo mismo a como es ahora. Diría Vados. No lo entiendo. Entonces, ¿por qué Camber tenía un trozo de la perla? Preguntaría Goku. El trozo de perla evitaba que el retroceso sea para renacer con sus recuerdos y poderes. Solo hacía una regresión en la época de ustedes. Diría Whis. Creo que no era consciente de que si no tenía el trozo de perla era lo mismo. No entendí. Diría Goku. Se me hace todo muy confuso. Yo tampoco entendí, Kakaroto. Y ciertamente tampoco me importa mucho. Pero, Vegeta. Diría Goku desconcertado. Ya no importa. Lo que vivimos en nuestras vidas quedará en nuestros recuerdos. No podemos regresar a ese punto de partida. Y tratar de imitar las circunstancias sería perder el tiempo. Explicaría a Vegeta. Las vivencias, las dificultades por las que atravesamos, las decisiones que tomamos. Y lo más importante, el nivel que teníamos en cada momento. No podemos replicarlo. Es una lástima. Diría Goku. Al menos todos nuestros conocidos en la Tierra vivieron sus vidas felices. Kakaroto, prepárate para el torneo del poder. Lo único que tenemos que garantizar es pedirle ese torneo a Zenosama en la fecha indicada. Diría Vegeta. Está bien. Diría Goku. Oigan, ¿qué hay de Camber? Está encerrado. Podemos visitarlo si lo desea. Diría Vados. Vados llevaría a nuestros amigos al lugar donde Camber estaba prisionero. Este se encontraba en alguna parte de lo profundo del infierno. Camber se encontraba prisionero, atrapado en cadenas de oro que ataban sus brazos y piernas, y un gran brazalete que cubría su cuello. ¿De verdad es seguro que esté ahí? Preguntaría a Goku. Vados diría que en cuanto Camber había nacido, ella lo había dejado encerrado. No lo entiendo. ¿Por qué no lo matamos? Diría Vegeta. Hemos querido destruirlo,
pero se nos hace imposible. Algo en su energía lo hace inmune al Hakai. Diría Bills. ¿No veo una aureola en su cabeza? Diría Goku. Es porque no está muerto. No quisimos correr el riesgo de que su alma intentara algo. Diría Vados. Cumber es un Saiyajin maligno con habilidades increíbles. Incluso por su longevidad, se sospecha que sea un dios. Camber observaría a todos con resentimiento. Expulsaría una gran cantidad de energía que dejaría desconcertados a Goku y Vegeta. Su poder es... Diría Goku aterrado. Renació con sus recuerdos y poderes hace 5000 años. Diría Vados. La cura parece peor que la enfermedad. Diría Vegeta. De todas formas, ustedes están invitados a quedarse en mi planeta. Diría Bills. Tendrán mucho tiempo para hacerse más fuertes. Sí, definitivamente haremos eso. Diría Goku. Camber comenzaría a reírse como si tuviera todo bajo control. Oye, ¿de qué tanto te ríes? Preguntaría Bills seriamente. Ustedes creen que ganaron, pero no saben en el lío en el que se están metiendo. Diría Camber con una sonrisa despiadada. ¡Cierra la boca, insecto! Diría Vegeta. Ni siquiera puedes salir de esa prisión. Por ahora. Diría Camber. ¿Hermana? Preguntaría Whis. Tú y yo forjamos esas cadenas. Diría Vados. Sabes que soportarán lo que sea. Si tú lo dices. Diría Whis. Camber, entrenaré muy duro y por fin podré vencerte. Diría Goku. No te escaparás como la última vez. Yo también entrenaré, y seré el dios de la destrucción más fuerte de todos. Diría Vegeta con orgullo. Ustedes creen que haciéndose fuertes podrán ganarme, pero no saben en la situación que se metieron. Diría Camber. Un día saldré de aquí e incluso los ángeles lo pagarán caro. Whis y Vados se mostrarían molestos ante la amenaza de Camber. Tenga cuidado con sus palabras. Diría Vados seriamente. La verdad es que no es muy inteligente meterse con los ángeles. Diría Whis seriamente, haciéndole saber eso a Camber, quien no parecía muy contento con la respuesta del ángel. Goku y Vegeta permanecerían varios años entrenando en el planeta de Bills. Tratarían de hacerse lo suficientemente fuertes para enfrentar a Camber por si éste llegase a escapar. Ambos alcanzarían grandes poderes con el pasar de los años. Incluso volverían a superar al mismo Bills nuevamente. Aunque debieron de continuar con sus vidas sin interferir en las demás. Era el pacto que habían establecido con Whis. Dado eso, Freezer destruyó el planeta Vegeta, y aunque les doliera, no lo podían evitar. Cielos, Vegeta, ¿acaso algún día superaremos al mismo Whis? Preguntaría Goku. Goku recibiría un golpe en su estómago por el báculo de Whis. Debería de revivir con sus recuerdos y poderes unas 5 veces para poder lograrlo. Diría Whis seriamente. ¡Ay! ¡Eso dolió! Diría Goku. Deberá de medir sus palabras si no quiere recibir otro ataque como ese. Diría Whis. Eso te pasó por boca floja. Diría Vegeta. Tampoco es para tanto. Diría Goku molesto. Debe de comprender cuál es su posición. No deje que esa sensación de ser más fuerte lo haga confiarse. Diría Whis. Créame, que aún le falta demasiado. Mi único objetivo es ser más fuerte que Camber. Diría Goku. Aunque esté preso en ese lugar, no podré estar tranquilo mientras siga existiendo. Yo aún tengo en mente el torneo del poder. Diría Vegeta. No tenemos garantía de que Senozama acepte celebrarlo para poder ganarlo y mantener todos los universos en pie. Yo no me preocuparía por eso. Según tengo entendido por ustedes, sus niveles son muy superiores. Diría Bills. Los eventos en el universo 7 no tienen por qué afectar a los demás universos. Así que los demás guerreros no deberían de cambiar. Acabo de darme cuenta de algo. Diría Vegeta seriamente. Tenemos que encargarnos de la presencia de Majin Buu. Es verdad, diría Goku. Oigan ustedes dos, quedaron en que no harían nada para igualar la realidad de la que vienen. Diría Bills. Es que si no lo hacemos, ¿usted morirá? Diría Goku. ¿Qué? Diría Bills desconcertado. Babidi aparecerá dentro de varios años y despertará a Majin Buu. Diría Vegeta. Fue quien mató a todos los amigos del Kaioshin. Si no lo detenemos, en un futuro no lo matarán. ¿Qué están esperando? ¡Vayan por él! Diría Bills fuera de sí. Pensé que había dicho que no tenían que cambiar nada sobre el transcurso del universo. Diría Whis. Esto es distinto porque me afecta a mí. Diría Bills. ¡Vamos, muévanse! Y vayan a buscar a Majin Buu para destruirlo. Señor Bills, espere. Diría Goku. Majin Buu resultó no ser tan malo. No podemos eliminarlo. Tenía un lado bondadoso que pertenece al sagrado Kaioshin. No me interesa. Si Babidi lo despierta, podría morir el Kaioshin y yo mismo. Así que encárguese de eso ahora mismo.
Diría Bills furioso. Vegeta, después de todo tendremos que ir a la Tierra. Diría Goku. Si lo desean, puedo acompañarlos. Diría Whis. No es necesario, no es para tanto. Diría Goku. Goku y Vegeta emprenderían viaje a la Tierra. Tenían que buscar a Majin Buu para destruirlo. Sé que era por aquí, pero no lo recuerdo bien. Diría Goku. En aquella dirección. Diría Vegeta. Ambos irían hasta allí. Al llegar, encontrarían bajo la Tierra el huevo donde descansaba. Esto será fácil. Solo será darle energía y revivirlo. Pero... Diría Goku. Podemos usar las esferas del dragón y con un deseo, quitar su lado maligno. Diría Vegeta. Tienes razón. Solo espero que las esferas del dragón sigan existiendo. Diría Goku. Goku y Vegeta irían con la teletransportación al templo de Kamisama. Allí encontrarían a Kamisama junto a Piccolo. ¿Quiénes son ustedes? Preguntaría Piccolo en guardia. ¿Piccolo? ¿Kamisama? Es verdad. Ustedes no se fusionaron. Diría Goku. ¿Por qué actúas como si nos conocieras? Diría Piccolo de mal humor mientras se ponía en guardia. Porque nos conocen. Diría Kamisama seriamente. ¿Qué quieres decir, Kami? Preguntaría Piccolo confundido. Estos dos sujetos son Saiyajins, pero por algún motivo tienen una energía similar a los dioses. Diría Kamisama. No se te ocurra pelear con ellos. No tendrás oportunidad alguna. Goku observaría tanto a Piccolo como a Kamisama. Oigan, ¿acaso se hicieron amigos o algo por el estilo? Preguntaría Goku. ¡Maldito granuja! ¡Estás hablando con el gran Piccolo, Daimaku! ¡Yo no tengo amigos porque seré el conquistador de este planeta! Diría Piccolo. Tanto Piccolo como yo estamos en tregua por ciertas amenazas que han venido desde otras partes. Diría Kamisama. Aunque queremos destinos opuestos para el planeta, ambos estamos de acuerdo en que no debe de ser destruida. Pero eso ya lo deben saber porque nos conocen perfectamente. Miren, no queremos interferir con su modo de vida. Solo necesitamos las esferas del dragón. Diría Goku. ¿Y por qué se las daríamos? Preguntaría Piccolo. Nos están haciendo perder demasiado el tiempo. Diría Vegeta de mal humor. Será mejor que nos entreguen las esferas del dragón o tendrán problemas. Cielos, ustedes dos sí que no aprenden. Diría Goku. Si quieren las esferas del dragón, tendrán que luchar contra mí. Diría Piccolo. Piccolo, no sabes en lo que te estás metiendo. Diría Kamisama. ¡Adelante, insecto verde! Te espero. Sonreía Vegeta con confianza. Vegeta, ten cuidado, lo puedes matar. Advertía a Goku. Piccolo se quitaría el sombrero y la capa y se lanzaría con todo hacia Vegeta. Lo atacaría con unas secuencias de golpes a gran velocidad, pero ninguno de sus ataques conectaría. Vegeta con un simple golpe del filo de su mano conectaría en el cuello de Piccolo. Este caería desmayado. Por suerte no lo mataste. Nos habríamos quedado sin esferas del dragón. Diría Goku. ¿Cómo lo pensé? Ustedes no son seres ordinarios. Diría Kamisama. Lamentamos todos estos inconvenientes, pero mientras menos les expliquemos será mejor. Diría Goku. Sí, entiendo. Diría Kamisama. Kamisama se acercaría al borde de la plataforma y señalaría hacia abajo. Las nubes se abrirían y se vería una imagen de Bulma trabajando en un taller. ¡Bulma! Diría Vegeta impactado. Nunca esperó volver a cruzársela. Veo que la conoces. Ella posee un radar que les permitirá encontrar las esferas del dragón. Diría Kamisama. Vegeta, ¿estás listo? Preguntaría a Goku. Adelante. Diría Vegeta. Goku y Vegeta dejarían el templo de Kamisama y partirían viaje a la casa de Bulma. Al llegar ella se aterraría por la presencia de ambos. ¿Quiénes son ustedes? Preguntaría Bulma desconcertada. Tranquila, venimos de parte de Kamisama, diría Goku. ¿Conocen a Kamisama? Diría Bulma asombrada. Claro, él nos envió a hablar contigo para que nos des el radar del dragón. Necesitamos recolectar las esferas del dragón, diría Goku. Bulma, ¿quiénes son ellos? Preguntaría Yamcha al mostrarse. Yamcha se mostraría con el mismo uniforme de combate de Goku, con una cicatriz en el rostro y un poder de pelea que llamaría la atención de ambos. ¡Qué fuerte te has vuelto, Yamcha!, diría Goku asombrado. ¡Felicidades! ¡Te has vuelto fuerte! Vegeta observaría a Bulma y a Yamcha. Sospecharía lo peor. ¿Acaso ustedes dos son pareja? Preguntaría a Vegeta. No, no somos pareja, diría Yamcha. Estamos casados. ¿Casados? Diría Vegeta desconcertado. ¡Vegeta!, llamaría a Goku. Yamcha, ellos vienen de parte de Kamisama. Necesitan las esferas del dragón. Diría Bulma. Oh, si los envió Kamisama, entonces serán nuestros amigos. Diría Yamcha alegre. Yamcha tomaría la mano de Vegeta para saludarlo.
Vegeta no sabía cómo reaccionar. Es un placer conocerlos. Mi nombre es Yamcha. Diría Yamcha. Vegeta. Diría Vegeta al retirar la mano. No le hagan caso, no es de hacer amigos. Diría Goku. Mi nombre es Goku. Es un placer. Oye, ¿tienes el mismo uniforme que el mío? ¿Acaso fuiste alumno del maestro Roshi? Preguntaría Yamcha. Bueno, algo así. Diría Goku. No tenemos tiempo. Necesitamos esas esferas del dragón cuanto antes. Diría Vegeta. Claro. Diría Bulma. Bulma iría por el radar del dragón y se lo entregaría a nuestros amigos. Espero que les vaya bien. No olviden regresarlo. Diría Bulma. Claro, nos veremos pronto. Diría Goku. Goku y Vegeta comenzarían a recorrer la Tierra en busca de las esferas del dragón. Vegeta, ¿te encuentras bien? Preguntaría Goku. Cierra la boca. Diría Vegeta de mal humor. Cielos, creo que ver a Yamcha con Bulma le afectó demasiado. Pensaría Goku. En pocas horas, ambos recolectarían las esferas del dragón y se dirigirían hasta Majin Buu. Lo mejor será despertar a Majin Buu y luego llamar a Shenlong. Diría Vegeta. De acuerdo, diría Goku. Goku y Vegeta elevarían su ki al máximo. Goku le lanzaría un golpe de puño a Vegeta y este resistiría el golpe al cubrirse. De esa manera el huevo que encerraba a Majin Buu se cargaría de energía. Vaya, eso fue rápido, diría Goku. Majin Buu saldría haciéndose ver. Este comenzaría a estirarse y estaba listo para atacar. Se lanzaría hacia Vegeta, pero este lo atacaría con una explosión de ki que lo haría a 1000 pedazos. Kakaroto, no tengo todo el día. Diría Vegeta impaciente. Lo sé, diría Goku. Goku tomaría las 7 esferas del dragón y las esparciría en el suelo. ¡Sal de ahí, Shenlong! Diría Goku. Shenlong emergería oscureciendo el cielo por completo. Dime cuál es tu deseo. Puedo cumplir cualquier cosa. Diría Shenlong. Deseo que quites la maldad de Majin Buu en un ser totalmente independiente. Diría Goku. Ese deseo es muy fácil. Puedo cumplirlo. Diría Shenlong. Los ojos de Shenlong brillarían cumpliendo el deseo. Majin Buu comenzaría a sentirse mal. Su cabeza le dolería. De pronto saldría vapor por todo su cuerpo y se manifestaría su lado maligno. Aquel Majin Buu oscuro estaba frente a todos sin entender lo que estaba pasando. ¿Qué es eso? Diría el Majin Buu bueno. El Majin Buu malo explotaría su ki. Oye, deja de hacer tanto escándalo. Diría a Vegeta. El Majin Buu malo observaría a Vegeta y se lanzaría con todo hacia él. Llegaría con un golpe de puño que Vegeta sostendría en su mano como si nada. Desaparece. Diría a Vegeta. Energía de Hakai comenzaría a destruir al Majin Buu malo. Quedaría solo Majin Buu, pero sin intención alguna de maldad. Ustedes parecen muy fuertes y divertidos. Diría Majin Buu. Majin Buu, te encargamos la tierra para que la protejas. Diría Goku. Está bien. Diría Majin Buu. Vegeta, devolvamos esto y regresemos. Diría Goku. Está bien. Diría Vegeta. Goku y Vegeta regresarían con Bulma para devolverle el radar del dragón, y de esa forma regresarían al planeta de Bills. Oigan, ¿mataron a Majin Buu? Preguntaría a Bills. Solo matamos su lado maligno. ¿El lado bueno está en la Tierra? Diría Goku. ¡Son unos idiotas! Diría Bills furioso. Señor Bills, mientras su lado malvado haya sido eliminado no intentará matar al Kaioshin. Diría Whis. Además, también está la opción de buscar a Babidi. Bueno, no creo que pueda hacer nada ahora que no cuenta con la maldad de Majin Buu para controlarlo, diría Goku. Mientras tanto, en alguna parte del universo 7, Babidi se había enterado de lo que pasó con Majin Buu. ¡Esos malditos granujas! ¡Juro que me las pagarán!, diría Babidi furioso. ¡Sin Majin Buu no podré llevar mis planes adelante! De pronto, Babidi escucharía una voz misteriosa. Era Camber que hablaba dentro de su mente. Babidi, sé que me estás escuchando. Diría Camber. ¿Qué cosa? ¿Quién me habla? Preguntaría Babidi confundido. Soy alguien que es enemigo de Goku y Vegeta, los dos Saiyajins que eliminaron el lado maligno de Majin Buu. Respondería Camber. Oye, ¿cómo sabes eso? Diría Babidi. Eso no importa. Necesito que me saques de esta prisión y prometo ayudarte. Diría Camber. Espera, ¿cómo sé que puedo confiar en ti? Diría Babidi. El simple hecho de poder hablar mentalmente contigo debería de darte la certeza de que no soy un guerrero ordinario. Diría Camber. Mientras te deshagas de esos dos granujas, prometo ayudarte. Diría Babidi. Pero, ¿en dónde estás? Estoy en el infierno. Necesito que me saques de aquí. Le pediría Camber a Babidi. Al parecer,
Era su única opción para salir de ahí. Babidi comenzaría con sus planes para liberar a Camber del infierno, sin tener en claro qué riesgo implicaba eso. Sería imposible ir al infierno directamente, ya que estaba lleno de guardianes que lo custodiaban, además de que el sector del infierno donde él se encontraba estaba varios pisos abajo y era casi imposible llegar. Tengo que entrar en un estado temporal de muerte para lograr entrar al infierno, diría a Babidi. Babidi entraría en un profundo trance, logrando separar el alma de su cuerpo. Técnicamente estaba muerto, pero momentáneamente. Babidi lograría entrar en el más allá eludiendo todos los sistemas de Enmadayo-sama y llegaría al lugar donde estaba Camber. ¡Vaya! ¿Con qué eres tú?, diría Babidi. ¿Acaso estás muerto? Preguntaría Camber. Momentáneamente. Es la única manera que tengo de venir hasta aquí y poder regresar, diría Babidi. Babidi se daría cuenta de que Camber estaba con vida. Oye, ¿no has muerto? ¿Cómo es que te enviaron aquí?, preguntaría Babidi asombrado. Espero que eso te dé la certeza de qué tan peligroso soy, diría Camber. Hasta los mismos dioses de la destrucción me temen. Mi objetivo es matar al Kaioshin. De esa manera el dios de la destrucción morirá, diría Babidi. ¿De qué estás hablando?, preguntaría Camber confundido. Veo que para ser muy peligroso estás poco informado, diría Babidi. Los dioses de la destrucción ligan su alma a los Kaioshin, que son dioses de la creación. No puede haber creación sin destrucción, ni destrucción sin creación. Son las leyes del universo. Si uno muere, el otro también. Eso suena bien. Ahora sácame de aquí, diría Camber. Veamos, diría Babidi al observar las cadenas con atención. ¡Cielos! Estas cosas están creadas con una magia muy poderosa. Lo hizo Vados, el ángel del universo 6, diría Camber. Con que me quites una sola podré salir de aquí. ¡Ahora date prisa! Muy bien, pero te lo advierto. Esto te va a doler, diría Babidi. ¡Pa! Babidi estiraría sus manos hacia uno de los brazos de Camber. Usaría toda su fuerza espiritual para poder liberarlo, pero sería algo difícil. El cuerpo de Babidi comenzaría a volverse transparente mientras este usaba toda su energía en lograr su cometido. ¿Qué sucede contigo?, preguntaría Camber. Estoy gastando toda mi energía espiritual. Si sigo así regresaré a mi cuerpo, diría Babidi. Babidi lograría finalmente romper uno de los eslabones de las cadenas. Camber agitaría su brazo y lograría liberarse. Eso es. Se siente muy bien, diría Camber. Los ojos de Camber comenzarían a brillar. Un ki siniestro emanaría de su cuerpo, aunque aún le costaría moverse. ¡Cielos, tienes un ki oscuro! Ahora entiendo tu gran poder. Por eso no te mataron, diría Babidi. Alguien como tú sería imposible de purificar. Camber lograría romper otras de las cadenas, elevando aún más su poder. El cuerpo de Babidi estaba a nada de desaparecer. Ven a buscarme en el universo 7. Podré amplificar aún más tus poderes, diría Babidi. Babidi desaparecería por completo, logrando regresar a su cuerpo. Al hacerlo, este despertaría exaltado. Su corazón latía muy despacio. Le costaría recuperarse. ¡Demonios! ¡Casi no regreso!, diría Babidi cansado. Camber explotaría su ki al máximo, logrando liberarse del total de las cadenas. El infierno entero comenzaría a temblar. ¡No puede ser! ¿Qué es lo que está pasando?, preguntaría Enmadayo-sama. ¡Gran Enmadayo-sama! ¡Camber escapó de su prisión!, diría uno de los guardianes. ¡No puede ser! ¡Ese desgraciado!, diría Enmadayo-sama. Camber saldría del suelo al destruirlo. Se elevaría lentamente mientras observaba a Enmadayo-sama de manera amenazante. El gran Enmadayo-sama caería al suelo aterrado por la presencia de aquel ser. Camber saldría de allí sin decir una sola palabra. ¡No puedo creerlo! ¡Esto se pondrá muy mal!, diría Enmadayo-sama. ¡Gran Enma! ¿Comenzamos a reforzar las jornadas?, preguntaría el guardián. Sí, tendremos mucho trabajo por unos cuantos días, diría Enmadayo-sama algo apagado. En el planeta de Bills, Goku y Vegeta seguirían entrenando. De pronto, Whis sentiría una sensación extraña y estornudaría. Whis, ¿acabas de estornudar?, preguntaría a Bills atento. Eso parece, diría Whis seriamente. ¿Qué tiene de raro?, preguntaría a Goku. ¿La gente normal estornuda? No los ángeles, diría Whis seriamente. ¿Nunca has oído hablar del estornudo de los ángeles, que avisa del caos?, diría Bills con un tono de voz siniestro. Pues no, solo conocemos a Whis y a Vados. Los demás ángeles los conocemos de vista, diría Goku.
Se dice que cuando un ángel estornuda, es porque se viene un caos que hasta ellos mismos temerían, diría Bills. El báculo de Whis comenzaría a sonar. Se trataba de una llamada de Vados. ¡Oh, por Dios! Espero que no sean malas noticias, diría Whis al contestar. Hermano, qué bueno que contestas. ¿Sentiste eso? Preguntaría Vados. Pues acabo de estornudar, no creo que sea nada bueno, diría Whis. Yo también. ¿Te has preguntado por Cumber? Preguntaría Vados. No puedo creer que él sea una amenaza para nosotros, diría Whis. ¿Camber? Diría Goku. Se supone que no podría escapar del infierno, diría Vegeta. Whis usaría su báculo para verificarlo. Vería el lugar donde estaba Camber totalmente arruinado. ¡No es posible!, diría Whis. ¡Ese desgraciado escapó! Hermano, esto no está nada bien. No es alguien a quien debamos dejar seguir fortaleciéndose. Diría Vados. Un momento. ¿Acaso tienen miedo de que sea más fuerte que un ángel? Preguntaría Goku. Whis golpearía a Goku en el estómago con su báculo. ¿Qué le he dicho sobre hacer esos comentarios? Preguntaría Whis. Sea como sea, tendremos que ir a buscarlo, diría Bills. Vados y Champa llegarían cuanto antes al planeta de Bills para atender la situación. Tendrían que buscar a Camber cuanto antes. Mientras tanto, Camber llegaría al encuentro con Babidi. El mago aún se veía algo cansado. Te ves muy mal, diría Camber. Liberarte casi me cuesta la vida, pero fue un riesgo que valió la pena, diría Babidi. Tenemos enemigos en común. Sé quién frustró tus planes, diría Camber. Camber y Babidi comenzarían a intercambiar información sobre sus objetivos, y ambos estaban dispuestos a trabajar en equipo. Momentos más tarde vemos a nuestros amigos viajar por el espacio. Estaban tratando de rastrear a Camber. De pronto, Bill se sujetaría del pecho. ¿Qué diablo sucede contigo?, diría Champa. Nada que te importe, diría Bills de mal humor, aunque cada vez los quejidos de Bills serían peores. ¿Bills? Diría Champa. Esta vez estaba preocupado por él. Esto no es normal, diría Bills. El cuerpo de Bills comenzaría a desmaterializarse poco a poco. ¡Idiota! ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntaría Champa furioso. Cierra la boca, sonreía Bills al terminar de desaparecer. Champa se veía realmente furioso, aunque no estaba claro con quién estaba molesto, si con Bills o con la situación. ¿Qué sucedió?, preguntaría a Goku. ¿Alguien debió de matar al Kaioshin? ¿No hay dios de la destrucción?, diría a Whis. Espera, ¿quieres decir que...? preguntaría a Goku. Bills ha muerto, diría a Vados. Esto solo puede ser obra de Camber, diría a Vegeta. Tenemos que apurarnos antes de que maten al Kaioshin del universo 6. Diría a Vados. ¿Qué?, diría Champa aterrado. Pues si mataron a Bills, lógicamente seguirá usted. Diría Vados. Lo encontré, diría Whis. ¡Oh, por Dios! ¿Qué sucede?, preguntaría a Goku. Se encuentra con Babidi, diría Whis. ¡Ese gusano asqueroso! ¡Debió de ser él quien lo liberó!, diría Vegeta furioso. Vegeta, hemos entrenado muy duro, diría Goku. Podemos ganarle. Sí, es cierto que nos hemos fortalecido, pero aún no hemos conocido el verdadero poder de Camber, diría Vegeta. Sea como sea, no tenemos otra opción más que pelear. Minutos más tarde, nuestros amigos llegarían al planeta sagrado, lugar donde se encontraban Babidi y Camber. ¡Ustedes fueron esos granujas que entorpecieron mis planes con Majin Buu!, diría Babidi. Por quitarle su lado maligno ya no pude controlarlo. Para eso lo hicimos, diría Goku. Demonios, ahora que lo pienso, la única intervención que hicimos provocó la muerte de Bills y el escape de Camber, pensaría Goku. De no haberlo hecho, Babidi no habría ayudado a Camber. Camber daría un paso al frente mientras elevaba su ki. Sus intenciones de pelear eran muy claras. Ahora lo pagarán con sus vidas. No los usaré más para regresar al pasado porque ya no los necesito, diría Camber. Mientras Camber elevaba su ki, todo el alrededor parecía oscurecerse. ¡Qué extraño! Todo oscurece, diría Goku alerta. Cumber es pura energía oscura. Hasta la luz escapa de él, diría Vados seriamente. No creas que nos hemos quedado esperando todo este tiempo, diría Goku. Hemos estado fortaleciéndonos día a día por si este momento llegaba, diría Vegeta. Goku y Vegeta explotarían su ki al máximo, cada uno transformándose en Super Saiyajin Blue. Nada mal, pero no es suficiente, diría Camber. Goku y Vegeta se lanzarían con todo hacia Camber. Entre los tres comenzarían a intercambiar ataques. Camber estaba impresionado de los avances de Goku y Vegeta, mientras que ellos dos estaban atentos a él.
A pesar del largo entrenamiento, aún les faltaba un poco para superarlo. Pero siendo dos y trabajando en equipo, les facilitarían las cosas. En un momento, Vegeta conectaría una patada en las costillas de Camber y Goku un golpe martillo en su hombro. Camber quedaría con la guardia abierta por un momento, y es cuando Goku y Vegeta conectarían un poderoso golpe de puño cada uno en el pecho de Camber. Camber saldría alejado varios metros con el pecho bastante adolorido. ¡Gusanos asquerosos! Diría Camber al toser sangre. Vegeta, tenemos que vengarnos de la muerte de Bills. Diría Goku. Esto será pan comido. Diría Vegeta. Goku y Vegeta elevarían su ki aún más que antes y llegarían con todo hacia Camber. Lo atacarían con una secuencia de golpes a gran velocidad que Camber no podría esquivar. Poco a poco el siniestro Saiyajin iría sufriendo por los ataques, hasta que de un ataque definitivo Camber caería varios metros lejos. No tiene oportunidad contra ellos. Diría Vados. Al final de cuentas no tuvimos que intervenir. Diría Whis. ¿Estabas pensando en hacerlo? Preguntaría Vados asombrada. El estornudo de un ángel merece que tome medidas serias en un asunto como este. Diría Whis seriamente. Goku y Vegeta prepararían su mejor ataque para eliminar definitivamente a Camber. Pero Babidi tenía una carta bajo la manga. ¡Esos idiotas me ignoraron por completo! ¡Por eso pagarán con sus vidas! Diría Babidi. Babidi señalaría a Camber. Usaría su control mental sobre él. Camber sufriría de un gran dolor de cabeza y una M se marcaría en su frente. Camber expulsaría sus poderes al máximo logrando transformarse en Super Saiyajin. Goku y Vegeta lanzarían sus ataques con todo, pero Camber le haría frente al poner el pecho. ¿Qué demonios hace? Diría Goku. No puede ser que haya logrado tal poder. Diría Vados asombrada. Camber con su pecho lograría resistir los ataques con total fortaleza. ¿La paró de pecho? Diría Whis. Tras un grito de Camber, rechazaría por completo los ataques de Goku y Vegeta. ¡No es cierto! Diría Vegeta aterrado. De pronto Camber estaba en las espaldas de Goku y Vegeta. De un golpe a cada uno los haría caer fuertemente. Ambos quedarían tirados en el suelo seriamente heridos y perdiendo sus transformaciones. ¿No puede ser? ¿Los derrotó de un solo golpe? Diría Whis asombrado. Esto no es posible. Su poder se compara al de los ángeles. Diría Vados desconcertada. Tengo mucho miedo de esto. No podría salir nada bien. Diría Champa. ¡Se los dije! Un día me desquitaría con ustedes. Diría Camber. ¡Es hora de pelear contra ustedes! ¿De verdad pretende enfrentarnos? Diría Whis. Creo que habla en serio. Diría Vados. ¡Es hora de que acabes con ellos! Diría Babidi y luego de eso Camber explotaría su ki al máximo. El planeta sagrado temblaría por completo. Luego de 5 años del Torneo del Poder, en alguna parte del Universo 7, existía un ser maligno que había atacado a los dioses. Había asesinado a casi todos los dioses de la destrucción. Cada pelea se hacía más fuerte. Goku y Vegeta serían advertidos de esta situación, y como no tenían el poder suficiente, decidieron entrenar en la habitación del tiempo. Finalmente, ambos Saiyajin estarían listos y confiados para enfrentarse a él. Lograrían encontrarlo en un extraño planeta donde se escondía. «Rian, ¿con qué aquí estás, bastardo?», diría Goku. «¿Quiénes son ustedes?», preguntaría Rian. «Nosotros seremos la razón de tu muerte», diría Vegeta. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue. Estaban listos para luchar. «¿Con ese poder tan mediocre piensan enfrentarme?», preguntaría Rian, que hasta parecía ofendido. «Acabaré con ustedes en solo 5 segundos». Goku y Vegeta de un momento a otro estaban a un lado de Rian y lo golpearían cada uno con un codazo en sus costillas. Rian se sujetaría por el intenso dolor y caería de rodillas. Goku y Vegeta se apartarían al instante. «¡Maldición!», diría Rian adolorido. «Pasaron los 5 segundos», diría Vegeta. «Creo que solo es un presumido, que se cree bueno porque mató unos dioses que no entrenaban», diría Goku. Rian gritaba elevando su ki al máximo. Se podía ver cómo la energía fluía a través de su cuerpo. Además, destellos de corriente eléctrica lo acompañarían. «No es posible, tiene corriente eléctrica alrededor de su cuerpo», diría Goku. «Debe de ser por eso que les ganó a los dioses de la destrucción», diría Vegeta. «¡Morirán!», gritaría Rian. Rian llegaría como torpedo chocando contra Goku y Vegeta. Ambos saldrían despedidos lejos mientras la corriente eléctrica torturaba sus cuerpos. «¡Demonios! ¡Es más rápido!», diría Goku. Luego Rian volvería a hacer lo mismo, pero Goku y Vegeta lo lanzarían lejos con un ataque de ki combinado. Rian se pondría en guardia. Se daría cuenta que el nivel de ambos era más elevado de lo que esperaba. «Tendré que tomarme esto en serio si quiero salir vivo»,
pensaría Rian. Entre los tres tendrían una batalla decisiva. Comenzarían a atacarse usando varias técnicas y estrategias. Al cabo de media hora, Rian se encontraba en pésimo estado. Se lo veía muy mal herido, mientras que Goku y Vegeta, a pesar de estar cansados, podrían seguir peleando por mucho más tiempo. «Es hora de que te rindas», diría Goku. «Nunca. No pararé hasta destruir todos los dioses. A todos, incluidos los supremos», diría Rian furioso. «Kakaroto, creo que este caso no es para dejarlo con vida», diría Vegeta. «Hay que eliminarlo». «Vegeta, sabes que no me gusta matar a mis oponentes», diría Goku. «Pero no puedo oponerme. Alguien como él es un peligro». «No puede ser. Tengo que escapar de aquí», pensaría Rian aterrado. Goku y Vegeta elevarían su ki tanto como podrían. Se unirían para realizar un ataque combinado. Rian sabía que no tenía muchas oportunidades de sobrevivir. Su estado era lamentable. Además, no podría soportar otro ataque. «¡Ahora!», diría Goku. Ambos lanzarían un poderoso ataque de ki. Rian haría lo que fuera por tratar de soportarlo, pero se le haría realmente imposible. Rian sostenía el ataque con todo, pero las fuerzas se le agotaban. Poco a poco, sus brazos se cansarían, hasta no poder resistirlo más. «¡Juro que de alguna manera volveré!», gritaría Rian fuera de sí. Goku y Vegeta vencerían finalmente. Sus ataques desintegrarían por completo a Rian. «¡Cielos! ¡Qué pelea!», diría Goku al perder su transformación. «Esta es una pelea que no disfruté», diría Vegeta. «¿De qué hablas? Si a ti te gusta pelear, siempre estás con eso del orgullo Saiyajin, que somos una raza guerrera y todas esas cosas», diría Goku. «Sí, cuando tienes oponentes poderosos», diría Vegeta. «Ahora somos los seres más fuertes entre los dioses, menos por Daishinkan y Zenosama. Todo será aburrido desde ahora». «Vegeta, no digas eso. Puedes pelear conmigo cuando lo desees», diría Goku. «No es lo mismo, Kakaroto», diría Vegeta. «No es lo mismo», diría Vegeta al irse. «Vaya, Vegeta está sensible», diría Goku algo confundido. Al otro día Goku y Vegeta serían convocados por Zenosama, debido a la derrota hacia Rian. «Zenosama, nos dijeron que nos convocaron», diría Goku. «Así es», diría un Zenosama. «Estamos muy contentos con ustedes», diría el otro Zenosama. «Los llamamos por un asunto muy especial», diría Daishinkan. «Tenemos grandes noticias para ustedes». «Vaya, qué bueno», diría Goku. «Zenosama ha decidido que ustedes dos serán dioses multiversales», diría Daishinkan. «¿Y eso qué es?», preguntaría Goku confundido. «Serán dioses que correspondan a los 12 universos», diría Daishinkan. «Zenosama lo cree conveniente, ya que ahora son más fuertes que los dioses de la destrucción. Además, lo merecen por sus esfuerzos y lealtad». «No me esperaba algo como eso. Sería un honor», diría Goku alegre. Vegeta no se veía muy convencido. Solo esquivaría su mirada a un lado. «¿Eso en qué nos cambiaría?», preguntaría Vegeta. «Además de pertenecer a todos los universos, serán dioses. Eso los hará seres extremadamente longevos», diría Daishinkan. «No serán realmente más fuertes, aunque su nueva condición los ayudará a fortalecerse más de ahora en adelante». «Por mí está bien», diría Goku. «¿Qué dices, Vegeta?». «Como sea», diría Vegeta sin muchos ánimos. «Vegeta, ¿qué te pasa?», preguntaría un Zenosama. «Sí, ¿qué te pasa?», preguntaría el otro Zenosama. «Nada, solo estoy aburrido. Me he vuelto tan fuerte que siento que perdí la emoción en una pelea», explicaría Vegeta. «Entonces, ¿no quieres ser un dios multiversal?», preguntaría Daishinkan. «Que no lo sea. Así lo superaré en poco tiempo», diría Goku entre risas. «Oye, insecto, eso sí que nunca lo permitiré», diría Vegeta furioso. «El señor Goku sí que sabe convencer al señor Vegeta», pensaría Daishinkan. Al otro día, Daishinkan traería las superesferas del dragón al planeta de Zenosama, ya que tenía un deseo importante que pedir. Al ser invocado el dios dragón, Daishinkan estaba listo para pedir su deseo. «Dígame, ¿cuál es su deseo, honorable supremo sacerdote?», diría el dios dragón. «Deseo que todos los dioses que han muerto en manos de Rian sean revividos», pediría Daishinkan. «Ese es un deseo muy fácil de cumplir», diría el dios dragón. El deseo sería cumplido. Todos los dioses serían revividos en sus respectivos planetas. «¡Estoy vivo!», diría Champa asombrado. Señor Champa, bienvenido, diría Vados al realizar una reverencia. «Recuerdo que Rian acababa de matarme», diría Champa. El señor Goku y el señor Vegeta lo derrotaron. Entonces el supremo sacerdote pidió revivirlos con las superesferas del dragón, diría Vados. «Vaya, qué alivio.
diría Champa. ¿Murieron más dioses? Preguntaría Champa. Todos, menos el señor Bills y su respectivo Kaioshin. Diría Vados. Ese suertudo, diría Champa. ¿Cómo pasó esto? ¿Fuimos revividos? De seguro fue el hermoso de Goku. Diría Jerez asombrada. Días más tarde, todos los dioses y ángeles serían llamados para una reunión urgente. Como sabrán, el señor Goku y el señor Vegeta han sido sus salvadores, explicaría Daishinkan. Gracias a ellos, Rian fue derrotado y pudimos revivirlos con las esferas del dragón. Estamos muy agradecidos, gran señor, diría Likir. Goku, Vegeta, estaremos eternamente en deuda con ustedes, diría Arak. No es para tanto, diría Goku algo avergonzado. Señor Champa, le recomiendo que dé las gracias. Diría Vados en voz baja. Champa la ignoraría y observaría hacia un lado. Y tenemos otro anuncio muy importante, diría Daishinkan. Todos quedarían esperando aquel aviso, del que solo Goku y Vegeta estaban enterados. El señor Goku y el señor Vegeta se convertirán en dioses multiversales, diría Daishinkan. ¿Qué? Diría Kitela asombrado. ¿Sucede algo, señor Kitela? Preguntaría Daishinkan seriamente. Kitela quedaría aterrado por la expresión siniestra del supremo sacerdote. ¿Qué pasa, Kitela? Preguntaría un Zenosama. Sí, ¿qué pasa, Kitela? Preguntaría el otro Zenosama. Nada. Solo me emocioné por la noticia, diría Kitela asustado. Oh, qué bueno saberlo, diría Daishinkan. No me gustaría escuchar que alguien no esté de acuerdo, en especial cuando fueron salvados por ellos dos. El señor Goku y el señor Vegeta han demostrado su lealtad y fortaleza, diría Whis. Además, han superado a los mismos dioses. Eso los hace más que dignos para convertirse en dioses multiversales, diría Vados. Qué bueno que lo vean de esa manera, diría Daishinkan. Por lo pronto, serán convertidos en el día de mañana tras realizarse un ritual. Eso es todo por hoy. Todos regresarían a sus respectivos universos. Algunos dioses no quedarían contentos con la noticia, en especial porque dos mortales llegaran a superar los mismos dioses. Al otro día, Goku y Vegeta serían recibidos por Daishinkan, y este, tras darle su bendición, los convertiría finalmente en dioses multiversales. Felicidades, desde el día de hoy son dioses multiversales, diría Daishinkan. Vaya, no me siento más fuerte, pero siento una extraña paz en mi interior, diría Goku al sentirse muy relajado. Sí, puedo notar lo mismo, diría Vegeta. Eso es parte de ser un dios, diría Daishinkan. Con su permiso, debo de retirarme. Adiós y gracias por todo, diría Goku al saludar a Daishinkan mientras este se retiraba. Vegeta, ¿qué piensas hacer?, preguntaría Goku. Vegeta lo observaría con indiferencia y se iría sin decir una sola palabra. ¿Qué cosa con este Vegeta?, diría Goku. Horas más tarde, vemos a Goku en el planeta de Bills. Felicidades, señor Goku. Lo tiene bien merecido, diría Whis. No lo habría logrado de no ser por ustedes. Conocerlos nos ayudó mucho a fortalecernos, diría Goku, pero notaría que Bills no estaba de buen humor. Señor Bills, ¿sucede algo?, preguntaría Goku. Nada, contestaría Bills malhumorado. No le haga caso, diría Whis. Solo está molesto porque el señor Vegeta no podrá ser su sucesor. Ahora quién sabe cuándo lograré encontrar un candidato digno, diría Bills. El señor Bills quería retirarse, pero eso se postergará inevitablemente, diría Whis. No se preocupe, le puedo asegurar que pronto encontrará a alguien, diría Goku. Por cierto, ¿qué hay del señor Vegeta?, preguntaría Whis. Anda de mal humor, diría Goku. Resulta que ahora es muy fuerte. Siente que se va a aburrir por no tener rivales con quien pelear. Dice que solo está Daishinkan y Zenosama. Vaya, eso fue grosero. Se olvida de todos los ángeles, diría Whis ofendido. Ahora que lo dices, no le dije de los ángeles. Yo también lo olvidé. Reía Goku. Pasarían más de 6 años. Todos los universos estarían a salvo desde entonces. En alguna parte del universo 11, Rian se encontraba flotando por el medio del espacio. Estaba en posición fetal, cubierto por una extraña burbuja. Rian abriría los ojos. No entendía qué sucedía. ¿Qué pasó?, se preguntaría Rian, mientras las últimas imágenes que tenía en su mente eran sobre la derrota en manos de Goku y Vegeta. Ahora lo recuerdo, pero ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo es que estoy vivo? De pronto, una nave espacial se asomaría hacia él. Era lo que lo había despertado. Rian sería rescatado por oficiales de la Patrulla Galáctica. Pero ellos, a pesar de saber de la amenaza de Rian en el pasado, no tenían ni idea de cómo era su aspecto. La nave haría entrar a Rian y la burbuja se rompería. Rian aún se encontraba muy débil. Oye,
¿Te encuentras bien?, preguntaría Dispo. Eso creo, diría Rian, algo débil. No sé cómo hiciste para llegar a esa situación. Casi nadie puede sobrevivir en el espacio, diría Dispo. Solo los demonios del frío pueden hacerlo. Yo no lo recuerdo, diría Rian. ¿Acaso perdiste la memoria? ¿Cómo te llamas?, preguntaría Dispo. No lo sé. Mentiría Rian. Tengo que mantenerme en perfil bajo y saber qué pasó. Además me siento mucho más débil que en el pasado, pensaría Rian atento. Oye, te llevaremos a la base. Así buscaremos ayuda y podremos encontrar tu planeta, diría Dispo. Eso sería de gran ayuda, diría Rian algo serio pero a la vez fingiendo una sonrisa. Pasarían algunos días mientras Rian permanecía en la base de la Patrulla del Orgullo. Hasta el momento, nadie había sospechado nada de él. Rian, poco a poco, recuperaba sus fuerzas, aunque aún no era consciente de cuánto tiempo había pasado, ya que no podría preguntarlo libremente para no exponerse. Tengo que averiguar qué fue lo que pasó luego de mi muerte. Lo mejor será que abandone este lugar antes de que sea peligroso, pensaría Rian. La nave principal llegaría a un planeta. Todos estarían prontos para bajar de ella, pero uno de los reclusos que tenían capturados se escaparía creando un gran pánico entre todos. Las alarmas sonarían dentro de la nave. Rian estaba aterrado, creía que se trataba de él. No puede ser, ¿acaso me descubrieron?, se preguntaría Rian. El hombre saldría corriendo disparando su arma hacia atrás. Rian se quedaría tranquilo de que no se trataba de él. Uy, falsa alarma, pensaría Rian. Oye, déjalo, diría Dispo. Puede que seas rápido, pero si haces un movimiento en falso, podré matarlo por accidente, diría el hombre. Oye, no te muevas, te salvaremos, diría Dispo a Ryan, pero este se veía muy tranquilo. Quiero salir de la nave. Si no se meten en mi camino, lo dejaré con vida, diría el hombre. Demonios, no puedo creer lo que está pasando, diría Dispo. Jiren llegaría. Todos quedarían en silencio por su presencia. Jiren, diría Dispo aterrado. ¿Cómo es posible que haya escapado?, preguntaría Jiren seriamente. Lo sentimos, fue nuestra culpa, diría Dispo. Atrás, o lo mato, diría el hombre. Si valoras tu vida, será mejor que bajes esa arma, diría Jiren seriamente. Cierra la boca, respondería el hombre. Oye, no quiero problemas, baja esa arma, diría Rian de manera serena. No te dije que podías hablar, diría el hombre furioso. El hombre recibiría una corriente eléctrica en su mano. De esa forma soltaría el arma al instante. Rian sujetaría al hombre del cuello, tomando a todos por sorpresa. ¿Cómo te atreves a amenazarme?, preguntaría Rian al levantar su mano listo para rematarlo. De pronto Jiren sujetaría la mano de Rian deteniéndolo. Tranquilízate, diría Jiren. Rian observaría de manera amenazante a Jiren. Estoy tranquilo, diría Rian al soltarse por la fuerza. Jiren quedaría asombrado por la fuerza con la que Rian se había liberado. Es un tipo fuerte, pensaría Jiren desconcertado. Rian soltaría al hombre. Este caería al suelo y los demás soldados de la Patrulla del Orgullo lo arrestarían de nuevo. Vaya, eres muy fuerte, diría Dispo. De seguro perdiste la memoria en combate. Supongo, contestaría Rian con frialdad. Rien, ¿estás bien?, preguntaría Dispo, pero Jiren no contestaría. Jiren, lo siento, diría Jiren al entrar en sí. Rian se alejaría de ellos. Jiren no le sacaría la mirada de encima. Ese sujeto no es normal, diría Jiren. Ese fue el que encontraron en el espacio flotando. Así es, ¿sucede algo con él?, preguntaría Dispo. No, nada, diría Jiren. La nave finalmente aterrizaría. Ahora podremos averiguar de dónde vienes, diría Dispo a Rian. No hace falta, seguiré mi camino, diría Rian al alejarse de él. Oye, ¿recuperaste la memoria?, preguntaría Dispo. Gracias, diría Rian, ignorándolo. Jiren de un momento a otro se colocaría frente a Rian. Se cruzaría de brazos interrumpiendo su paso. Oye, Jiren, ¿qué sucede?, preguntaría Dispo aterrado. Dime quién eres, preguntaría Jiren a Rian. No lo sé, perdí la memoria. ¿Recuerdas?, diría Rian seriamente. Eres un guerrero y puedo apostar a que eres más fuerte que cualquiera de los soldados de aquí, diría Jiren. Pues no me interesa hacer la prueba, diría Rian al pasar a un lado de Jiren. Jiren tomaría del brazo a Rian, pero este lo soltaría al sentir una descarga eléctrica. No me toques, diría Rian. Jiren, el señor Bermud está aquí, llamaría Dispo. Rian quedaría sorprendido al escuchar ese nombre. ¿Con qué Bermud? Pero se supone que
estaba muerto, diría Rian. ¿De qué hablas?, preguntaría Jiren. ¿Dónde está ese tal Bermud? Preguntaría Rian seriamente. Se sentía confiado para un enfrentamiento. Oye, se trata del dios de la destrucción. Ten cuidado en cómo te diriges a él, o te destruirá, advertía Dispo. Bermud se acercaría a ellos. Estaba con Margarita y Topo. Topo los acompañaba porque estaba casi listo para ser un dios de la destrucción. Señor Bermud, Diría Margarita al reconocer a Rian. observe. ¿Qué sucede? Preguntaría Bermud. ¡Rian! Bermud, Tanto tiempo. diría Rian. ¿Rian? Diría Jiren. Un momento, tú eres el sujeto que... Decía Jiren, pero Rian lo lanzaría lejos con un rayo de ki en su pecho. No puede ser. Se supone que estabas muerto. Diría Bermud aterrado. Ni yo sé cómo pasó. Sonreía Rian. Señor Bermud, tiene que haber un malentendido. Diría Topo. Rian murió en manos de Goku y Vegeta hace 6 años. Así que pasaron 6 años. Diría Rian al liberar corriente eléctrica alrededor de su cuerpo. Es él, no hay duda, ¿vale? Diría Margarita. Señorita Margarita. Diría Topo aterrado. Rian está vivo, ¿vale? Decía Margarita seriamente. Rian iría a gran velocidad hacia Bermud para volver a asesinarlo. Pero Jiren se colocaría en el medio. Cruzándose de brazos, se cubriría de un ataque que era dirigido inicialmente a Bermud. No tuve el placer de conocerte. Diría Jiren. Ahora seré yo quien te acabe. Jiren lanzaría un golpe de puño hacia Rian, pero este sujetaría el puño de Jiren con gran fuerza. Poco a poco iría aplicándole una llave a Jiren, doblándole el brazo. No eres más que un grandote sin fuerzas para mí. Diría Rian. Rian arrojaría lejos a Jiren sin mayor problema. Todos protejan al señor Bermud, ordenaría Dispo. No, lárguense de aquí. Diría Bermud. Pero señor, diría Dispo. Dispo, acata sus órdenes, diría Topo. Ustedes no son rivales para él. Bermud y Topo se pondría en posición de pelea. Luego Jiren se sumaría. Pagarás por quitarme la vida en el pasado. Diría Bermud. En el planeta de Bills, Whis recibiría una llamada por parte de Margarita. Hermana, qué sorpresa tu llamada, diría Whis. Dime, ¿Goku y Vegeta están contigo? Preguntaría Margarita. No, tampoco sé dónde están. ¿Acaso los necesitas? Preguntaría Whis. Yo no, pero el señor Bermud sí. Diría Margarita al mostrar las imágenes del planeta donde estaba en su báculo. ¡Válgame Dios! Diría Whis asombrado. ¿Qué pasa? Preguntaría Bills de mal humor. Venga a ver, diría Whis. Bills se acercaría con pereza a ver el báculo, pero gritaría de terror al reconocer a Rian. No es cierto, diría Bills. Se supone que estaba muerto. Bueno, está vivito y coleando, diría Whis. Será mejor que encuentren al señor Goku y al señor Vegeta, ¿vale? Ellos no lo resistirán por mucho tiempo. Diría Margarita. Whis, búscalos ahora mismo, ordenaría Bills furioso. Como ordene, señor, pero le advierto que no será fácil. Recuerde que ahora son dioses multiversales, diría Whis. Rian seguía peleando contra los 3 guerreros. Individualmente era mucho más fuerte que cada uno de ellos, pero tendría dificultades para luchar contra los 3 al mismo tiempo. Rian golpearía de una patada en el estómago a Topo, lanzándolo lejos. Luego Bermud se lanzaría a él, lo atacaría con una lluvia de golpes, pero no lograría conectar uno solo. No es posible, no logro hacerle el más mínimo daño, pensaría Bermud. Supongo que tendré que matarte de nuevo, diría Rian. Rian golpearía fuertemente el estómago de Bermud. Este quedaría encorvado y caería de rodillas. Jiren se lanzaría hacia Rian, pero este lo rechazaría de un rayo de ki acompañado por energía eléctrica. Luego Rian sujetaría a Bermud del cabello. Estaba listo para matarlo. ¡Es tu fin!, diría Rian. Un disco de ki cortaría el brazo de Rian. El miembro caería al suelo. En lugar de perder sangre, se vería corriente eléctrica salir de la herida. ¡Maldición!, diría Rian adolorido. Bermud se alejaría al instante al tener una oportunidad. ¿Quién demonios fue?, preguntaría Rian furioso al observar hacia todas partes. Fui yo, diría Vegeta al mostrarse. Vegeta, ¿con qué eres tú?, diría Rian. Nunca imaginé verte tan pronto. ¿Quién te revivió?, preguntaría Vegeta molesto. Me gustaría darte una respuesta, pero eso es un misterio hasta para mí, diría Rian. No quieras pasarte de listo conmigo, diría Vegeta. Ahora que estás sin Goku, te acabaré por lo que me hiciste en el pasado, diría Rian furioso al lanzarse hacia Vegeta. Vegeta lo rechazaría de una simple bofetada. Rian saldría despedido lejos y rodaría varios metros por el suelo. Rian se pondría en pie con dificultad. Sabía que no tenía oportunidad contra Vegeta, pero lo notaría furioso. Se le podía ver en su mirada. ¡Eres un insecto!, gritaría Vegeta. ¿Qué le sucede?,
Preguntaría Bermud. Maldito gusano, cuando me dijeron que estabas vivo estaba feliz de tener un rival digno. Pero mírate, eres más débil que antes, diría Vegeta. No sirves ni para jugar un momento. Si me das un momento, puedo hacerme más fuerte, diría Rian. ¿Qué dices? Preguntaría Vegeta. Dame algo de tiempo y te prometo una pelea digna, diría Rian. Sé que un guerrero orgulloso como tú no perdería esa oportunidad. Goku llegaría, ya que también sería avisado. Cielo santo, pensé que llegaría tarde, diría Goku. Vegeta, llegaste antes. ¡Qué bueno! Entonces, ¿qué dices? Preguntaría Rian. Rian, escoria, diría Goku. Vegeta, ¿por qué no lo mataste aún? Cierra la boca, diría Vegeta. No puede ser, Vegeta. Se trata del sujeto que nos asesinó en el pasado, diría Bermud nervioso. Vegeta, explica qué está pasando, pediría Goku. Ese es un asunto entre yo y Rian. No te metas, diría Vegeta seriamente. Vamos, Vegeta. Sé que te mueres por una pelea digna. Lo acabas de decir, diría Rian. Vegeta, dime que no es cierto, diría Goku. Sería interesante que se haga más fuerte, sonreía Vegeta. Vegeta, no seas tonto, diría Goku. ¿No aprendiste nada de Cell? Eso fue distinto, diría Vegeta. Mató a tu hijo por dejarlo fortalecerse, diría Goku. ¡Cierra la boca!, diría Vegeta molesto. Rayos, si Goku no hubiera llegado me habría salvado, pensaría Rian furioso. Está bien, si no lo haces tú lo haré yo, diría Goku al estirar su mano hacia Rian y preparar una bola de ki. Vegeta golpearía el brazo de Goku en el momento justo. La bola de ki saldría desviada, salvando de esa manera a Rian. ¡Huye de aquí!, diría Vegeta, y hazte más fuerte. ¡No!, diría Goku al lanzarse hacia Rian, pero antes de llegar a él, Vegeta se pondría en su camino. Lo patearía en el rostro haciendo que Goku cayera en el suelo. Rian escaparía justo a tiempo gracias a la distracción. No puedo creer que Goku haya hecho algo como esto, diría Bermud desconcertado. A Zeno-sama no le gustará nada, ¿vale? Diría Margarita seriamente. Vegeta, eres un grandísimo estúpido, diría Goku furioso con él. Kakaroto, entiéndelo. Es la única oportunidad que tengo de poder disfrutar de una pelea de verdad, diría Vegeta. Mejor no hables, diría Goku furioso. ¿Qué dices?, preguntaría Vegeta. Lo que hiciste fue algo muy egoísta, explicaría Goku. Te haré responsable de todas las muertes que se produzcan a partir de lo que hiciste. No lo olvides. Mientras tanto, Rian había logrado escapar. Estaba fuera del planeta. Ahora que logré escapar, y sé que todos los dioses fueron revividos, tengo que hacerme más fuerte y vencer a Goku y Vegeta. Rian pensaría eso muy fastidiado por todos los problemas que le causaban los dioses, y en especial, Goku y Vegeta. El rumor sobre el regreso de Rian no demoraría en esparcirse por los 12 universos. Cada uno de los dioses estaba aterrado por su destino. Sabían que Rian sería un ser difícil de controlar, aunque confiaban en que con el nivel que tenían Goku y Vegeta sería suficiente para derrotarlo. Estaban al tanto del error de Vegeta de dejarlo huir. Goku llegaría al planeta de Zeno-sama para informarle personalmente lo que había pasado. Señor Goku, un gusto verlo, diría Daishinkan. Supremo sacerdote, rey del todo, diría Goku de manera cordial. Sabemos lo que hizo Vegeta, diría un Zeno-sama. Sí, eso fue muy irresponsable, diría el otro Zeno-sama. Lo siento, trataré de eliminarlo yo mismo, pero Vegeta lo dejó escapar, se disculparía Goku. Lo encontraré y lo exterminaré con mis propias manos. Lamentablemente la composición física de Rian lo hace muy difícil de detectar. Recuerde que es un ser vivo a base de energía eléctrica, diría Daishinkan. Aunque suene mal lo que diré, la única manera de detectarlo es esperar que ataque a uno de los dioses, diría Goku. Hasta entonces no podemos hacer nada. Por fortuna, el señor Rian desconoce de la conexión que tienen los dioses de la destrucción con sus Kaioshins, diría Daishinkan. Así que tendremos eso a favor. ¿A dónde está Vegeta?, preguntaría un Zeno-sama. Sí, tiene que responder por este error, diría el otro Zeno-sama. Solo no sean duros con él. Ha estado muy desmotivado estos años y extraña la época de cuando era un guerrero, diría Goku tratando de calmarlos. No los convertimos en dioses multiversales para que generen enemigos más fuertes, diría Daishinkan seriamente. Los convertimos en dioses multiversales para ser recompensados por sus actos heroicos. Lo entiendo, diría Goku. Iré a recorrer los universos. Quizás tenga suerte y logre encontrarlo por ahí. Goku se iría del planeta de Zeno-sama para buscar a Rian, mientras que los dioses supremos se veían tensos por la situación. Esto sí que es un problema, diría Daishinkan. Rian es un ser que se ha hecho muy fuerte en muy poco tiempo. Sí, esto está mal,
diría un Zenosama. Y para peor, no podemos desaparecerlo, diría el otro Zenosama. Mientras tanto, Rian acababa de llegar al planeta de Gowas en el universo 10. El Kaioshin estaba aterrado por su presencia. ¿Qué quieres aquí, Rian? Preguntaría Gowas en guardia. No vengo a lastimarte. Al menos que hagas lo que te pedí, diría Rian. Nunca haría un trato contigo. Mejor vete de aquí, diría Gowas molesto. En un instante, Rian tomaría del cuello a Gowas y lo levantaría del suelo. Deja de hacerme perder el tiempo. Solo quiero los anillos del tiempo, diría Rian seriamente. Si me los das, te dejaré vivir. No te los daré. Puedes llevarte mi vida si lo deseas, pero jamás te daría los anillos del tiempo, diría Gowas seguro de sí mismo. Rian apretaría el cuello de Gowas, esperando a que éste desistiera, pero parecía no querer ayudarlo. Me estás haciendo perder la paciencia. Dame los anillos del tiempo de una vez por todas, exigía Rian. De pronto se escucharía un poderoso grito. Gowas se desmayaría al instante, mientras que Rian apenas podría moverse. ¿Qué demonios? Mi cuerpo casi no me responde, diría Rian tratando de moverse, pero lo hacía muy lentamente. Rumush había llegado en compañía de su ángel Kuz. Rian ya es suficiente, diría Rumush. No lograrás tus planes. Supongo que quieres que te mate de nuevo, diría Rian furioso. Rian prestaría atención en Kuz. Sabía que los ángeles no se entrometían, pero sí podría dar aviso al resto. Ya hace 6 años los había tomado por sorpresa, pero tenía en cuenta que ahora estarían alertas a él. Tengo que huir de aquí y encontrar otra manera de hacerme más fuerte, pensaría Rian. Destellos de corriente eléctrica rodearían a Rian, y este, tras convertirse en energía pura, lograría huir de allí. Qué extraño que no quiso enfrentarse a nosotros, diría Rumush. Debe tener algún plan, diría Kuz. Bills y Whis llegarían. ¿Qué hacen aquí?, preguntaría Rumush sorprendido. Recibí el llamado de mi hermana, diría Whis. Kuz, ¿tú les avisaste?, preguntaría Rumush. Claro que sí, a todos mis hermanos, respondería Kuz. De todas maneras, llegaron muy rápido, diría Rumush. Decidí estar cerca del universo 10, diría Bills. Como posees los anillos del tiempo, consideré prudente estar atento a este planeta. El señor Bills consideró que el planeta del señor Gowas sería el más importante para cualquier enemigo, en especial desde lo sucedido con Samas, diría Whis. Me extrañó que siendo el dios de la destrucción del universo 10, no hayas pensado en eso, diría Bills seriamente. Bills, ¿cómo te atreves?, diría Rumush de mal humor. Bueno, en cierta manera tiene razón. Recuerde que se lo dije yo también, intervendría Kuz. Kuz, no ayudas en nada, diría Rumush furioso. Eres un grandísimo idiota, diría Bills. No solo eres el dios de la destrucción más perezoso de todos, también descuidaste tu entrenamiento. El señor Bills ha entrenado arduamente durante los últimos 6 años, diría Whis. Claro que sí, no podemos dejarnos de caer a la debilidad, diría Bills. En especial porque se siente humillado por el hecho de que el señor Goku y el señor Vegeta se volvieron más fuertes que él, diría Whis. Oye, eso no es cierto, diría Bills furioso. Como sea, si eres tan fuerte como presumes, ve a pelear tú mismo contra Rian, diría Rumush. Después de todo, fuiste uno de los pocos dioses que no murió en el ataque de hace 6 años. Goku llegaría al planeta de Gowas. Lamento la tardanza, me costó encontrar el planeta, diría Goku. Vine en cuanto pude. Pues llegas tarde. Rian se marchó, diría Rumush. Cuánto lo siento, diría Goku. Señor Gowas, ¿se encuentra bien? Sí, estoy bien. Gracias por preguntar, respondería Gowas. Si nos disculpan, nos llevaremos los anillos del tiempo, diría Whis. Eso nunca. Han estado desde el principio de la existencia en el universo 10, diría Rumush. Y casi te los roban, y tú no podrías hacer nada, diría Bills. Es imposible que alguien los robe sin que me dé cuenta, diría Rumush fastidiado. Oye, Whis, llamaría a Goku y le arrojaría una caja al ángel. Vaya, pero si son los anillos del tiempo, diría Whis mientras Kuz reía. Pero, ¿cómo?, diría Rumush asombrado. Lo siento, no quise ser tan grosero, diría Goku. Whis, ¿qué te parece si los dejas al cuidado de tu padre? Sería lo más correcto, diría Whis. Después de todo tenían razón, diría Kuz. Kuz, diría Rumush furioso. Si el señor Goku tuviera malas intenciones, todos estaríamos en problemas, diría Kuz. Creo
que fue una decisión muy inteligente. Whis y Bills irían al planeta de Zenosama, entregarían los anillos del tiempo informando lo sucedido con Rian y su intento de robarlos. Vaya, estamos muy agradecidos con ustedes y el señor Goku, diría Daishinkan. Estuvieron un paso adelante después de todo. Daishinkan observaría con atención a Bills. Algo llamaría su atención. Señor Bills, se ha vuelto muy fuerte. Veo que ha entrenado, diría Daishinkan. El nivel que han adquirido el señor Goku y el señor Vegeta lo ha motivado a alcanzarlos, diría Whis. Debo de felicitarlo. Solo su presencia es suficiente para notar la diferencia de poder con respecto a los otros dioses, diría Daishinkan. Me enorgullecen sus palabras, gran señor, diría Bills al realizar una reverencia. Mientras tanto, en el universo 3, Mosco, el dios de la destrucción, y Ea, su Kaioshin, trabajaban en un dispositivo que pudiera encerrar a Rian. Mosco hablaría realizando sonidos cibernéticos. El señor Mosco dice que si está seguro de que este funcione, diría el ángel del universo 3. Claro que sí, esto será un aislante de corriente eléctrica que aprisionará a Rian para siempre, diría Ea. Rian, hace 6 años, fue exterminado por Goku y por Vegeta. Si regresó, aseguro que se debe por su composición física y su estado eléctrico. Mosco volvería a hablar con sonidos cibernéticos. El señor Mosco dice que será mejor que no meta la pata, diría el ángel. Claro que no, sé perfectamente lo que estoy haciendo, diría Ea. Finalmente, Ea terminaría de trabajar en su invento. Se trataba de una gran bola de metal que aísla todo tipo de corriente eléctrica en su interior. Una vez que Rian se enfrente a esto, no podrá escapar, diría Ea emocionado. De pronto, las luces en el laboratorio donde estaban comenzarían a perder intensidad. ¿Qué está pasando?, se preguntaría Ea. Todo quedaría a oscuras por un momento. Luego de algunos segundos, la energía eléctrica regresaría. Mosco hablaría realizando sonidos cibernéticos. El señor Mosco sugiere que puede tratarse de Rian, diría el ángel. Eso no puede ser posible. Aún no está listo, diría Ea. Mosco, trata de detenerlo. Me queda muy poco para terminar. Mosco comenzaría a hablar realizando sonidos cibernéticos. Pues, es usted quien debe pelear, diría el ángel. ¿Qué dijo?, preguntaría Ea. Eso no importa, diría el ángel restándole importancia. Mosco iría al combate. Encontraría a Rian dentro del planeta de Ea. Estaba con las manos en el suelo. Absorbía la energía del planeta. Mosco se había dado cuenta de su plan. Rian absorbía la energía del planeta para hacerse más fuerte. Ea atacaría con un rayo de Hakai a Rian, pero este crearía una pared eléctrica frente a él rechazando el Hakai. No importa lo que hagas, sucio dios de la destrucción. No hay nada que me pueda detener, diría Rian. Mosco crearía una gran bola de Hakai. Estaba dispuesto a acabar con Rian, a pesar de que en el pasado no lo había logrado. El planeta entero quedaría en oscuras por algunos segundos. Luego la luz volvería, pero Rian no estaba por ninguna parte. De pronto Rian patearía la espalda de Mosco lanzándolo lejos. La bola de Hakai desaparecería por sí misma. El cuerpo de Mosco no reaccionaba. Parte de sus componentes habían sido dañados, por lo que no respondía. No puedo creer que un dios de la destrucción se esconda dentro de una carcasa, diría Rian con desprecio. Rian atacaría con su mano en la espalda del robot. Sacaría a Mosco del cuello. Eres solo un enano y ni siquiera tienes poder de pelea, diría Rian furioso. Maldito desgraciado, suéltame o la pasarás mal, diría Mosco aterrado. Nada podrá salvarte ahora, diría Rian. Rian crearía una bola de ki en su mano cargada de energía eléctrica. De pronto, la voz de alto de Vegeta lo detendría. Rian, llamaría Vegeta. Ya te he dado demasiado tiempo. Vegeta, llegas a tiempo, sonreía Rian. ¿Te hiciste más fuerte o solo me hiciste perder el tiempo?, preguntaría Vegeta. Puedes averiguarlo si tanto lo deseas, diría Rian al desafiarlo. Rian arrojaría lejos a Mosco. El dios de la destrucción rodaría varios metros por el suelo. Luego Rian y Vegeta se lanzarían el uno al otro. Ambos chocarían sus puños entre sí. Nada mal, diría Vegeta, pero siento que no es suficiente. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue, lanzando lejos a Rian por la expansión de energía. Te hiciste más fuerte, pero ciertamente no es suficiente para estar a mi nivel, diría Vegeta. Será mejor que acabe contigo de una buena vez por todas. No estoy ni cerca de mi verdadero poder, diría Rian.
Rian comenzaría a elevar su ki al máximo. Cientos de destellos de energía eléctrica saldrían de su cuerpo. Una poderosa tormenta se crearía encima de Rian y un rayo caería sobre él. Rian absorbería el rayo por completo. Vaya, con que solo necesitabas una recarga, diría Vegeta al admirar su poder. Ahora verás, diría Rian al lanzarse hacia Vegeta. Mientras tanto, Ea acababa de terminar con su experimento. Listo, ahora podré encarcelar a Rian para siempre, diría Ea. Vegeta y Rian tendrían una pelea reñida. Increíblemente, Rian se había puesto al mismo nivel que Vegeta. Vegeta y Rian estarían peleando a gran nivel. Cada uno daba lo mejor de sí. El planeta entero se sacudía por la gran batalla que llevaban a cabo. Al fin un oponente digno de mí, diría Vegeta emocionado. Esta vez no tendrás suerte. Acabaré contigo para vengarme de lo que me hicieron hace 6 años, diría Rian furioso. Ea activaría su invento. La gran bola metálica saldría directo a la pelea. Tanto Rian como Vegeta se veían sorprendidos al notar aquella bola gigante de metal. ¿Qué demonios es eso?, preguntaría Vegeta de mal humor. La bola metálica se abriría en dos. Rian comenzaría a sentirse extraño. Oye, ¿qué clase de juego es este?, diría Rian a Vegeta. Dijiste que querías una pelea de verdad. Yo no tengo nada que ver con esto, diría Vegeta. Goku llegaría al enterarse de la presencia de Rian. ¿Qué está pasando aquí?, preguntaría Goku. ¡Maldición! También está Goku aquí, diría Rian. El cuerpo de Rian comenzaría a sentirse cada vez más débil. La bola metálica estaba absorbiendo la energía eléctrica de Rian. En un momento, Rian sería atraído como un imán a la bola eléctrica. Varios grilletes lo aprisionarían de los tobillos y de las muñecas, sin dejar que éste se moviera en absoluto. ¡Vegeta!, llamaría Rian furioso. ¡Eres un traidor! ¡Hiciste una promesa! Yo no tengo nada que ver con esto, diría Vegeta furioso. La bola metálica se cerraría finalmente, quedando Rian aprisionado. No sé qué está pasando, pero pasó, diría Goku. Ea llegaría para explicar lo sucedido con él. Traía otro traje para Mosco. Por suerte, todo salió bien, diría Ea. Ea, ¿tú fuiste el responsable de esto?, preguntaría Goku. Así es, respondería Ea. Diseñé un dispositivo con un fuerte aislante de corriente eléctrica. De esta forma, Rian jamás saldrá de ahí. Genial, ahora podemos eliminarlo de una vez por todas, diría Goku. No, espere, diría Ea. Ya lo eliminaron una vez en el pasado y regresó. De seguro es difícil eliminar cada parte de su cuerpo por tratarse de un ser de corriente eléctrica. Esto me recuerda al Mafuba del maestro Roshi, diría Goku. Vegeta se veía de mal humor, ya que ansiaba mucho una pelea con Rian, y de verdad lo estaba disfrutando. Goku se daría cuenta de esto. Vegeta, espero que no intentes nada de nuevo, diría Goku. Estaba teniendo una pelea, diría Vegeta, y lo arruinaron todo. Ya hablamos de esto, Vegeta. No fue muy inteligente de tu parte dejarlo escapar, diría Goku. No recuerdo haber pedido tu opinión, diría Vegeta. Será mejor que me lleve esto de aquí, diría Goku, antes de que alguien lo libere, decía Goku al observar a Vegeta seriamente. Oye, ten cuidado con tus palabras, diría Vegeta molesto. Goku apoyaría su mano en la bola metálica, pero sentiría algo de estática. Oye, esto no es normal, diría Goku. ¿Qué sucede?, preguntaría Ea. Esto me dio algo de estática, diría Goku. Eso no es posible. Es el aislante más poderoso de los 12 universos, diría Ea. ¿Quieres tocar para que veas que no miento?, preguntaría Goku. Sería un grave problema si eso sucedería, diría Ea. Ea apoyaría su mano en la bola metálica, pero sentía algo de energía eléctrica. ¡Demonios! ¡No es posible!, diría Ea aterrado. Te lo dije, pero no me creías, diría Goku. Lo mejor será dejarnos de juegos y acabar con él de una buena vez por todas, diría Vegeta. Vegeta, ¿de nuevo con esa idea de pelear?, diría Goku molesto. Pues deja que escape. Ni siquiera los inventos de este bueno para nada sirven para contenerlo, diría Vegeta. Ea, por favor, busca la manera de contenerlo. De lo contrario escapará, diría Goku. Es que en este momento no se me ocurre nada, diría Ea. Solo podría ponerle una capa más, pero lo que lo tiene sujetado de sus extremidades está en el interior. Si se destruye, tendrá libertad para moverse y sería un problema. Kakaroto, deja de huir. Hay que pelear contra él, diría Vegeta furioso. Vegeta, mejor cierra la boca, contestaría Goku. Lo peor de todo
es que quizás Vegeta tenga razón, pensaría Goku. La bola metálica comenzaría a iluminarse. Goku y los demás se alejarían de allí. Luego, la bola metálica generaría una inmensa explosión. Goku y Vegeta deberían de crear una barrera de energía para protegerse a ellos, además de Ea y Mosco. Finalmente, Rian había escapado, pero con un poder mucho más mejorado. ¡No es cierto!, diría Goku. Corriente eléctrica viajaba por el cuerpo de Rian. Sus ojos se veían de un extraño resplandor blanco. «Jamás me había sentido tan oprimido», diría Rian. «Pero esa experiencia me sirvió para sacar todo mi potencial». Rian realizaría un estallido de ki sorprendiendo a todos con su gran poder. «No es cierto», diría Goku. «Yo me encargaré de él», diría Vegeta al volver a transformarse en Super Saiyajin Blue y lanzarse hacia él. «Vegeta, espera», intentaría detener Goku, pero sería en vano. Vegeta llegaría a Rian, le lanzaría varios ataques, pero no conectaría uno solo. Rian de una simple patada lo lanzaría lejos. «No es posible», diría Goku al transformarse en Super Saiyajin Blue. «¡Rápido! ¡Huyan de aquí!», decía Goku a Mosco y Ea. Ea y Mosco se apartarían a una distancia segura, dejando a solas a Goku y Vegeta para que se enfrentaran a Rian. «Espero que estés contento con esto», diría Goku a Vegeta. «Cierra la boca, Kakaroto. Yo puedo con este imbécil solo», diría Vegeta. «¡Silencio!», diría Rian furioso. «Acabaré con ustedes dos al mismo tiempo». Rian descendería a gran velocidad hacia la ubicación de Goku y Vegeta. Ambos lo esquivarían, pero Rian dejaría un gran pozo en el suelo. Luego Goku y Vegeta desde cada lado atacarían con un golpe de puño a Rian, pero no tendrían suerte. Rian sujetaría la mano de cada uno y atacaría con una corriente eléctrica. Ambos gritarían de dolor por la tortura que sufrían. «Solo pierden el tiempo en desafiarme. Los derrotaré», diría Rian. Rian iría a gran velocidad hacia ambos, golpearía a Goku de una patada en su pecho y a Vegeta de un puñetazo en su estómago. Ambos Saiyajin saldrían despedidos lejos. Goku y Vegeta tomarían coraje. Se pondrían de pie de nuevo listos para darlo todo. «Muy bien, Vegeta. Llegó el momento que tanto esperabas», diría Goku. «No necesito que me digas nada», respondería Vegeta. Goku y Vegeta irían con todo hacia Rian. Comenzarían a pelear entre los tres. Rian demostraba sus grandes habilidades al lograr soportar a ambos guerreros. «No puede ser. Logra esquivar todos nuestros ataques», diría Goku furioso. «Eso es porque eres muy lento», diría Vegeta. La pelea seguiría, pero Goku y Vegeta no tendrían muchas oportunidades para vencer a Rian con su nuevo poder. En un momento, Whis y Bills llegarían. «¿Qué opina, señor Bills?», diría Whis. «Si Rian logra derrotarlos, no tendremos oportunidad alguna», diría Bills. «No tengo otra opción que intervenir en la pelea». Goku y Vegeta seguían intentando detener a Rian, pero parecía que mientras más peleaba, más fuerte se hacía. Bills se acercaría a Ea para solicitar su ayuda. «Tú, necesito algo de ti», diría Bills. Goku y Vegeta lanzarían un rayo de ki hacia Rian. Este esquivaría ambos ataques. Luego Rian lanzaría un rayo de ki al suelo, destruyendo la zona donde ambos estaban en pie. Goku y Vegeta saltarían para poder evitar el equilibrio, pero Rian se adelantaría a ellos y los atacaría derribándolos a ambos. «Es hora de que desaparezcan», diría Rian al preparar un rayo de ki. Rian lanzaría su ataque, pero Bills atacaría con Haka y desapareciendo el ataque de ki de Rian. «Bills», diría Rian, «uno de los pocos dioses de la destrucción que se me escapó la vez pasada. Y el único dios de la destrucción que te hará frente», diría Bills. «Bills, ¿qué haces aquí?», preguntaría Goku. «No estás al nivel para esta pelea, solo estorbas», diría Vegeta. Bills arrojaría algo hacia ambos. Goku y Vegeta lo tomarían. Al abrir sus puños, se darían cuenta de que se trataba de los zarcillos Potara. «Vegeta», diría Goku. «Supongo que no tenemos otra opción», diría Vegeta. Bills elevaría su ki al máximo. Estaba dispuesto a hacer el tiempo necesario para que Goku y Vegeta lograran fusionarse. «¿Qué pretendes hacer?», preguntaría Rian, desconfiando de Bills. Bills comenzaría a atacar a Rian con todo. Aunque no tuviera el poder necesario, aún así podría hacer tiempo suficiente. Rian golpearía el estómago de Bills. El dios de la destrucción tosería sangre.
Apenas podría respirar. Entonces Rian notaría que Goku y Vegeta se estaban colocando los zarcillos Potara. Sea lo que sea que estén intentando, no lo permitiré, diría Rian. Rian trataría de detenerlos, pero en el último esfuerzo de Bills, se sujetaría a las espaldas de Rian y se abrazaría por detrás. ¡No te lo permitiré!, gritaría Bills al forzar su ki al máximo. Rian elevaría su ki enviando energía eléctrica, y de esa manera, Bills perdería el conocimiento y caería al suelo. De todas formas, era demasiado tarde para Rian. Goku y Vegeta terminarían la fusión a tiempo. ¿Quién eres?, preguntaría Rian aterrado al ver a su nuevo oponente. Yo no soy Kakaroto, tampoco Vegeta, diría Vegito. Yo soy Vegito, decía Vegito al transformarse en Super Saiyajin Blue. ¿Qué es ese poder que siento?, diría Rian aterrado. Vegito llegaría a gran velocidad hacia Rian, lo golpearía con una fuerte patada en su pecho lanzándolo lejos. Luego Vegito iría por él, lo atacaría con una serie de golpes uno tras otro. Rian no podía creer el poder que tenía Vegito, no podía leer su velocidad. No puede ser que solo porque se hicieron uno lleguen a ese nivel, dirían Rian furioso. Prepárate, es hora de morir, diría Vegito. ¡Nunca me rendiré!, gritaría Rian al lanzar sus brazos al cielo y crear una enorme bola de energía eléctrica. Rian lanzaría su ataque poniendo todas sus fuerzas, pero Vegito no se quedaría atrás. ¡Final Kamehameha!, gritaría Vegito al contraatacar. Ambos poderes chocarían entre sí, pero se notaba la clara ventaja sobre Vegito. ¡Eso es! ¡Acaben con él!, diría Bills mientras se levantaba con dificultad por sus heridas. Finalmente el ataque de Vegito vencería. Rian sería consumido por completo. Al fin, ya se acabó, diría Vegito, y terminaría su fusión. Bien hecho, chicos, diría Whis alegre. Todo gracias a Bills. Si no nos hubieras dado ese tiempo, no habríamos podido fusionarnos. ¿No es así, Vegeta?, diría Goku. Cierra la boca. Habríamos podido con él tarde o temprano, diría Vegeta. Oigan ustedes dos, no pueden seguir peleando de esa manera, diría Bills. Las viejas costumbres jamás se pierden, diría Whis. De pronto el cielo se oscurecería. Se formaría una gran tormenta. Oye, Ea, esto no es normal, ¿o sí?, preguntaría Bills. No, este planeta es artificial. No debería de haber tormentas, diría Ea. De pronto, un rayo atravesaría el pecho de Bills de lado a lado. ¡Bills!, diría Goku aterrado. Bills caería muerto al suelo. Al observar hacia arriba, se verían varias imágenes en el cielo que se asemejaban al rostro de Rian. No puede ser, esto me recuerda a Zamasu, diría Goku. Vegeta lanzaría varios rayos de ki al cielo, pero no pasaría nada. La presencia de Rian se propaga, se niega a desaparecer, diría Whis. Tenemos que hacer algo, diría Goku. Goku lanzaría varias bolas de ki hacia el cielo, pero no pasaría nada. Se podría escuchar la risa de Rian por todas partes. De pronto cada uno de los rostros de Rian lanzaría un poderoso rayo de energía. Whis crearía una barrera entre todos para protegerse, pero el planeta entero sería afectado por los ataques de Rian. Vegeta, volvamos a fusionarnos. No se va a poder, diría Whis. ¿De qué hablas?, preguntaría Goku. La misma fusión no se puede llevar a cabo en el mismo día, explicaría Whis mientras veía a Goku seriamente. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que la presencia de Rian se vuelve más grande? ¿Podrán Goku y Vegeta derrotar a Rian? Y también, ¿qué será del destino de los 12 universos? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, películas y recopilaciones de teorías, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en el siguiente video.